Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Ante Vanguard. En este caso un vídeo muy especial conmemorando el final de la era G con, bueno, ya os lo comenté en su momento que íbamos a hacer Nest y yo varios vídeos al respecto. Saluda Nest. Hola, buenas a todos. Que íbamos a, bueno, digamos que con respecto al final de la era G yo estoy subiendo partidas con respecto a... bueno, partidas con respecto a cada uno de los jefes, pero que mientras vamos haciendo eso os íbamos a subir también más material. En este caso os traemos un top 5 de las mejores cajas, de los mejores booster set, las cajas principales, ¿de acuerdo? Que ha habido según nuestra opinión. Como todos los tops y cosas por el estilo que corren en YouTube, esto es opinión nuestra, si tenéis una opinión distinta, dejadla en la caja de comentarios, bla. Dicho esto, ¿algo que decir antes de empezar, Ness? No, sin más que me da mucha ignorancia esta clase de vídeos porque yo empecé el juego con la era G justo y ahora se acaba y viene un cambio importante y estoy un poco escéptico al respecto, pero es lo que hay, no queda otra. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. La primera caja, ¿vale? Poner en el puesto número 5, es GBT06 Transcension, no, Transcension of Wraith and Blossom GBT06. Bien, ¿por qué GBT06 como en la caja del número 6? Vale, en la caja del número 6, ¿vale? Nos introdujeron la mecánica de Brave, la mecánica de Bloom, la mecánica de Rush, la mecánica del Hollow, aunque es cierto que el Hollow ya venía de por sí en una cajita en un trial deck. Y vino cartas muy importantes como Transcending the Heavens Altomine, Ranunculus y Glorious Bloom Asa. Y también es la primera caja que incluye por primera vez, y esta vez hecho de forma decente, cartas que eran triple rares, pero que no eran ni un grado 4 ni un jefe, como son Suleiman o como son Inés. Ya lo habían intentado anteriormente en GBT05 con un grado 2 triple rare de Gear muy malo. Y la Ujú. verdad es que en este fue la primera vez que le salió bastante exitoso, ¿no? También hay cosas como Spectral Blaster Diablo, Meteor Kaiser Victor y la primera Night Rose, que es Miss Phantom Pirate King Night Rose. En sí el soporte no está nada mal, es cierto que igual Nova Grapper ya tenía otras cositas, por así decirlo, que le hacían mejor lo que Rust tenía, aunque eso no quita que le añadiesen alguna cosa la mar de interesante. Por clanes vamos diciéndolo y tal, ¿qué te parece? Sí, bien, perfecto. Por ejemplo, con respecto a Royal Paladin se nos introduce el tema de las rares, ¿de acuerdo? Perdón, de Royal Paladin con Brave, que en su momento era una keyword que era un poquito... ¿sabéis? O sea, era un poco... Sí, al principio Brave no rentaba casi, o sea, habían algunas cartas que podían ser interesantes, pero no lo suficiente como para uno decir, voy a volver mi mazo Brave entero. Sobre todo porque decías, tengo cosas mejores atrás para ir jugando. Entonces, hasta que no empezaron a salir más cajas y tal, y casi que hasta GBT14, Brave no fue una keyword que fuera especialmente buena. Al contrario, Brave era una keyword que necesitaba cosas para poderla activar. No, no compensaba. Sin embargo, en esta caja, sí es cierto que las rarezas altas vinieron muy bien, pero muy bien al mazo de Almail, sobre todo. Con Transcending the Heavens Almail, SGR que funcionaba con el triple R de GBT04, que dopaba toda la mesa, que hizo muy fuerte al mazo de Almail y muy preocupante el combo de los ataques múltiples con esa chetada, ¿no? Y ese combo de ataques múltiples se hizo gracias a la triple R que vino en esta caja, que fue contra Offensive Knight Suleiman. Porque Suleiman, a pesar de ser un -1 mientras te vas haciendo las batallas múltiples, te extendía eso, y si tenías 5 counters, me acuerdo que en aquella época con eso matabas casi fijo a quien fuera que se enfrentase. Fue muy buena caja entonces para Royal en ese sentido, y también porque en rarezas bajas vino el apoyo de Blaster Blade, lo que es la core de cualquier Blaster Blade ahora, de Liu con Flogal, y todo este combo que se tiene a través de Blaster Blade con Liu y Flogal desde early game, también se hace en late game y tal. Entonces, para Royal Paladin esta caja fue una caja muy importante y le benefició muchísimo con cartas que se ven hasta hoy en día en esas dos Royals que son como las principales de la era G, ¿no? Que son Almail y Blaster Blade. Luego, por ejemplo, en Neonectar teníamos a Ranunculus Glorious Bloom Asa, que, bueno,
En general, esta caja vino muy bien porque además nos introdujeron Bloom. Yo siempre he visto que Neonectar, según le iban dando refuerzo, era un refuerzo que siempre iba mejor, siempre iba más, ¿sabéis? Nunca he visto que, o sea, excepciones muy concretas, nunca he visto un refuerzo de Neonectar que no dijeses tú, vamos, no vamos a cambiar nada, todo lo contrario, siempre era cambiar casi todo el deck, básicamente. Y con la llegada de Bloom, vino muy bien, sobre todo con la chiquetada de Glorious Bloom, porque así hablábamos de que podíamos llegar a traer columnas de más de 20, con bonus de más 20.000 para casi todas las líneas. Entre eso y que, por así decirlo, ¿no? Nos vinieron Katrina, nos vinieron Green Sutelf, que son poquitas cosas, pero que hacían que la baraja cambiase bastante y que fuese un detalle muy potente, sinceramente. Además, como triple R te vino Inés, ¿no? Que tampoco Sí, estaba... hombre, Inés también, porque claro, con Inés te hacías los pluses, tú te la llamabas desde el deck, luego al final del turno te las devolvías al fondo del deck, te añadías cartas a la mano y los mazos de control básico, por así decirlo, en plan Arukami, en plan Kagero, que conste que esto fue antes de Aske Guardian, ya no te las podían, no te podían ir a quitarlas, por así decirlo, ¿no? Eso era, que me acuerdo que por aquel entonces Asa sufría mucho contra el control, le costaba, o sea, tenía formas de reciclarse y volver a llamar las cosas y tal, pero si le barrías la mesa le fastidiaba y en esta caja con la Inés y tal se hacía eso, sí, me llamaba la Inés, me robó la mano, me dejó el campo vacío y ya está. Shadow Paladin, por el contrario, fue una caja que destacó por un par de comunes para Spectral, bueno, minto, para Claro. Claret, pero que realmente Claret, incluso para muchos en la época, por alguna razón no lo jugaban, no sé por qué, siempre me pareció muy buen jefe. Vino Vortimer Diablo, que realmente no se llegó a usar mucho. Y luego está Spectral Blaster Diablo, que es una carta que hoy en día en todas las barajas de Shadow Paladin 1 hay que llevar, porque es básicamente la vanguardia que estandea para cualquier baraja de Shadow Paladin. Fuera de eso, realmente Shadow Paladin no tuvo grandes expectativas en esta caja, la verdad estuvo bastante pequeño. Alguna mención especial como el starter de Claret de meterse al Soul para colocarse con una perfect con el Aura Geyser y tal, pero Oscar, pero fuera de eso... Lo que pasa en esta caja que es Spectral, aunque sea solo una carta Spectral, ha sido yo creo que una carta muy importante en el clan. Si mal no recuerdo, hasta GBT06 estaba Diablo y Doomed como los strikes que me presionaban para matar en... Sí, básicamente era una baraja de ir con vanguardia con crítico todo el rato, vanguardia con crítico, vanguardia con crítico, vanguardia con crítico. Eso es, el otro iba teniendo pro con casos las PF o lo que fuera, te paraba muy bien. Entonces Spectral tenía esa presión, aparte... Otra cosa que siempre me ha molestado de Shadow es que todos los strikes eran muy buenos y casi todos eran genéricos. Spectral era un strike que decías, si tú tienes un Her Diablo, ¿no? Sí. Hago más cosas, pero si no tienes el Her Diablo tienes la vanguardia que estandea igual. Estaba muy bien. Completamente. Luego estaba Nova Grapper. En el caso de Nova Grapper ahí... fue bastante, ¿cómo decirlo? A ver, no estaba mal el refuerzo per se, como tal. El problema que tenía Nova Grapper es que las cosas que ya le vinieron de antes, que BT01, seguían siendo mucho mejores que las cartas de Rush que te ofrecían en esta baraja. Y además el Meteor Geyser Victor, si bien es cierto que per se no es un mal tiro y tal, para la versión del combo que era guardarte los recursos para luego tirarlos todos de golpe, no era el G4 más indicado. Luego sí que es cierto que más adelante y tal, con la presencia del favorito Chan Victor, pues Meteor Geyser sí que se notaba porque era de lo que te levantaba cartas de zona G, ¿no? Pero vamos. Además por esta época ya no estaba Buster, o me estoy equivocando. Buster salió un poquito después. Salió un poquito después. Es que en cuanto salió Buster ya el Meteor Geyser Victor... Sí. No se veía tanto porque Buster ya desde el primer strike te aseguraba el estandear esa que Meteor Geyser Victor pedía como aceptar, ¿no? Nada, además, más que nada porque usabas Buster de primeras igual simplemente para asegurarte que el siguiente Buster te estandease a la vanguardia y tal. Y el grado 3 triple R no fue para tanto. Nah, sinceramente fue muy malo. Fue muy malo. Era el que si estandeaba ganaba la habilidad, de que si aceptaba con contemplas de uno, destruía una. Y claro, cada vez que estandeaba iba ganando ese efecto, pero también ganaba el coste con cada vez. Si tú me dices, vale, pues cada vez que estandea gana el efecto, pero el coste se mantiene, y es contemplas de uno, te peto 3 y acierto, pues sí era una carta que tú decías, oh, qué presión da. Pero obligar a Nova, que tampoco es que levanta recursos y tal, pero tampoco levantaba en exceso en su momento. Pues gastaba mucho, gastaba muchísimo también. En un turno podía gastar mucho. Entonces decir, pago contemplas de 3 para destruir 3, no presionaba tanto. Entonces
el jugador contrario sabía que lo podía dejar pasar porque el de Nova no se iba a gastar todos los recursos en algo que no le iba a matar, solo para desgastarle un poco. Dicho esto, hablemos con Granblue. Y la verdad es que esta fue una de las mejores cajas de Granblue, no solo porque vino Night Rose, sino porque también en la línea de dobles rares también nos vino la Perfect levantadora de daños, el Negro Lazi, que hoy en día sigue siendo una pedazo cartaza brutal, y muchos del refuerzo de Granblue como fueron Sir Negrobone, o también que sea el grado 1 que te hace una Betty, por así decirlo, ¿no? Que te comes una después de bustear, pero te llamas otra carta como Hollow de Adropzone. Y vino el gran cañonero, por así decirlo, ¿no? O sea, a ver, tampoco vinieron muchas cosas más. Bueno, también, pero Night Storm, el grado 3 de hacer una batalla más. Pero tampoco, o sea, todo esto teniendo en cuenta que les había sacado un trial hace nada, ¿sabéis? O sea, vino muy potente. Además de que, bueno, la famosa baraja de atascarse, que aquí fue muy busteada, de Seven Seas, ¿no? Que dio bastantes problemas en su tiempo. Ya, eso es. Y aparte, aquí entre ese grado 3 y también no estaba, no sé si era del Trial, el grado 1 que hacía batalla extra también. No, Negrobone. Ese es el que te acabo de decir, es rare. No venía ahí. O sea, Betty vino en su caja de Pale Moon, pero la versión de Betty de Granblue, el Witch Doctor of the Power Dereth Bone Negrobone, venía como rare en esta caja. Entonces, entre el grado 3, ese grado 1, el clon de Amber, el Umbus, que sí venía en el Trial, Granblue daba muchos problemas de cabeza. A eso le sumabas que en esta misma caja venía la de Night Rogue G4 que te hacía otra batalla y ya tenían el starter de levanto todos los daños. Le dio mucha potencia a esta caja. Aparte, su grado 3 triple R sí se usaba porque era un atacante de 16 por sí solo. Te iba haciendo drop, si mal no recuerdo. Estaba muy bien esta caja para Granblue. Fue la que hizo la Granblue tan poderosa en aquella época. Y además no nos olvidemos de Mick de Family Ghosty. No, Mick de Ghosty and Family, perdón. El stand que al final aún tuvieron que banear a uno del ocheto que estaba para evitar que nos muriésemos por decaut. Sí. Claro, porque tú te resucitabas 4 de esos por alguna manera y eran 4 stand que te volvías al deck, ¿sabes? Y te asegurabas el check y no solo eso, topabas toda la mesa y podías después cuando salieron las G-Guardian bailar entre ese stand o el Necrobone para... Necrobone no, el cañonero para o le peto el atacante o me dopo, cosas así. Sí. Está muy bien. Y luego estaba el ligero fallo de Pale Moon. Pale Moon no recibió ninguna triple rara ni una GR en esta caja. Y si tuviésemos que decir cartas que realmente fuesen relevantes, simplemente creo que diríamos 3, que son el Mephisto, la Paratrooper y el Gato con Botas, Cat Knight in the High Boots. Que por su parte sí fueron 3 cartas que dieron mucho juego a Pale Moon. Pero como yo dije en su momento, realmente siento que a Pale Moon durante la era G la maltrataron bastante, sinceramente, con respecto. Nunca entendí por qué Bushi tuvo ese hate hacia Pale Moon, ¿no? Porque salió junto con Granblue y era evidente que a Granblue le daban refuerzo cada vez mejor y Pale Moon se te quedaba un poco atrás. Seguía teniendo más o menos el mismo combo que Granblue, pero Granblue te lo podías cambiar todos los turnos, haciéndose mano y etcétera. Y Pale Moon se tenía que guardar hasta casi el final de la era G... No, hasta el final de la era G en GBT14 se guardaba mucho los recursos para poderte hacer todo un turno explosivo, etcétera. Eso se notó. Y en esta caja vino Mephisto, que como Pale Moon gastaba tanto counter para todo eso, venía muy bien para montarte el campo, darle poder. Vino Crescent Moon Juggler, que podías montártelo para batallas extras. El Gato con Botas y Kyrie para Trooper, como mencionaba, que son cartas todavía que se usan en el mazo, que son muy buenas. Aún así, nunca entendí por qué en esta caja no le dieron una triple R a Pale Moon. Y podrían habérsela dado, porque hueco había. Por ejemplo, tú quitabas el grado 3 triple R de Nova y no pasaba nada. No pasaba nada. Si se llevaba en su época porque no había nada mejor, pero tampoco es que fuera la triple R del siglo. Y podrían haber dejado una triple R decente. Todo hay que decirlo, siempre al principio hubo una gran diferencia entre Granblue y Pale Moon, que era que Pale Moon se podía llenar la mesa entera sin tener que pagar un solo counter, y para nosotros hacer eso, pues, igual tenías que pagar un montón de counter blast durante todo el turno, y que recordemos que tu mejor tiro era Nairos, que te costaba counter blast 2, lo cual te limitaba a hacer otros combos ese turno.
Sí, es O sea, al cierto. final, claro, te gastabas un montón de counters que te lo recuperabas al final del turno gracias al starter, pero Pale Moon, o sea, era el mazo de que siempre tuvo una estabilidad enorme con magia, en plan de, da igual qué es lo que tú tuvieses de mano, que mientras tú pudieses hacer Strafe el próximo turno, ibas a tener el campo que a ti te daba la gana y tal, y siempre esa estabilidad, por así decirlo. Una estabilidad que hasta que no salieron las guardias no te las podían tocar, ¿eh? Sí, y también es cierto que Paimon tenía esa tranquilidad de que era una época donde los mazos de control empezaron a tomar bastante fuerza. No es que empezaron a tomar, sí, la verdad es que la cosa estaba en que los mazos de control ya venían con mucha fuerza desde antes, porque antes tú ya no te hacías esa ventaja que te solías hacer. O sea, al principio, de hecho yo me acuerdo de la era de Legion, sobre todo con con Brawler, especialmente Brawler, el ARG con cierto G4 y tal, también era la hostia porque te barría toda la mesa. Claro, tú no te hacías tanta ventaja, ¿no? Entonces, claro, vino magia que decía, "Pues a mí la mesa no me la vas a tocar y voy a seguir pegando igual", y para mucha gente era muy desquiciante, salvo para Shadow Paladin. Shadow Paladin, ahí estaba el diablo, ¿no? Pero fuera de El eso. diablo, sí. Pero salvo para Shadow Paladin, era muy desquiciante lo de que Paimon no le pudieras tocar la mesa y todos los turnos me lleno, me meto todo, estoy tranquilo, me lleno, me meto todo, estoy tranquilo. Sí, eso es cierto. Aún así, a partir de GBT06, ya en GBT06 y a partir de ahí se empezó a notar que a Paimon la fueron dejando de lado, de lado, de lado, de lado, y a Granblo le empezaron a dar casi todo lo que necesitaba. Sí, básicamente un poco. Pero bueno, pues es por eso más que nada porque lo hemos dejado en el 5, en el puesto número 5 a GBT06. Es una caja que está muy bien, es una caja que está muy bien en general, ¿vale? Pero lo que pasa es que tiene bastantes fallos en su concepto. Muchos tipos de errores completamente innecesarios, como son el de Nova, Gas Dragon al final tampoco era tan impresionante en comparación con Negro Rook, que también básicamente un grado 2 que también te pegaba 16. Vortimer Diablo sí podía haber sido estado chulo y tal, pero al final nunca llegó a llamar la atención. No, nunca Y fue doble eso. errores que también bastante innecesarias, como la Perfect de Nova Grapper o el grado 3 de Real Paladin Orhan, que es Sí, de Brave y tal, y que podían haber sido. Y esa discriminación un poquito por Pemos, enteramente. claro. Entonces, y cartas que, bueno, por ejemplo, Night Rose estuvo muy bien en su momento, pero se la desbancaron bastante rápido en cuanto salió, ¿cómo se llamaba este? Gauche. Gauche. Mm. En cuanto salió Gauche con el combo de los críticos y tal, se seguía llevando a Night Rose, pero no era como tu tiro de strike principal, como cuando salió en GBT06. Sí, Entonces, era para rematar un poco y tal, ¿no? Que de que hacer varios ataques ahí cuando estaba a 5, pues pum. entonces fue buena caja, con refuerzo que todavía se ve hoy en día, se puede ver hoy en día en Almail, en Bloom, en Blasterplay, etcétera, en Zadu también, pero tenía sus defectos, entonces nos pareció suficientemente buena como para entrar en el top, pero no para estar más arriba. Dicho esto, vamos a continuar, ¿no? Con el puesto número 4, que es GBT11 Demonic Advent. Bien, Demonic Advent fue la caja de los Royal Paladin de Blaster, de los inicios de GR Chronicle con ZTV decente, la Ujú. iniciación de Amaruda, el regreso de Kagero, el busteo de Dark Irregulars, el inicio de la Domination, y bueno, no nos pareció mala caja, así que vamos a ir comentándolo un poquito por encima qué fue lo que hizo tan grande esta caja, ¿no? Empezando, por supuesto, de nuevo con Royal Paladin. En esta caja Royal Paladin se vio un poquito dividida en dos partes, si es que podemos decir que esas dos partes realmente eran iguales, no. No, Podríamos decir que fue un 80-20, o casi, o un 90-10, porque en un su 90. mayoría 90-10 realmente, porque en su mayoría vinieron cartas muy buenas, pero ese 90 estaba más aplicado a la baraja de Royal Paladin de Blasterbreath, que recién había recibido su Legend Deck, y la versión que lo que vendría a ser Alto Mail recibió cartas que personalmente hoy en día siguen siendo muy malas, como la Type Red de Halbach, que no es lo suficientemente buena, y alguna que otra común al respecto, que realmente creo que no hubo ninguna relevante. De hecho, fue una muy mala caja para Alto Mail, porque más allá de una común que tampoco llegó a tener mucha relevancia, el resto fue un poquito meh. No, no. De hecho, en esta caja lo que más interesante fue para Almail. Y de hecho, interesante entre comillas, era el crítico que se metía al Soul y daba 3000. Que era genérico, vamos. Que era genérico, o sea, no era para Almail, pero Almail decía, ay, con los problemas de Soul que tengo, menos mal. Y Hablucha está bien, no es un mal G4, es un G4 que avanzada la partida, te llena la mesa, lo da para todo, ahí está muy bien. Pero nunca le preocupó eso mucho al Almail, porque Almail, si tenía ya las piezas de combo, ya te iba a hacer el combo, te iba a matar con eso. Jamás se mantuvo
bastante estática desde en GBT06 la aparición de su GR, en lo que hacía para matar, más o menos mantenía lo mismo. Trade Free le dio un ligero cambio a poderse hacer un poco más de mano y tal. El Habulucha al final no se veía tanto, nunca se llegó a ver mucho, como primer strike podía ser una vez, pero es lo que estamos hablando. Encima cuando salió su siguiente soporte en GBT14, Habulucha se lleva, pero no se usa, yo no lo he vuelto a usar. Por otra parte, Royal Paladin de Blaster tuvo básicamente el refuerzo que lo hizo enorme. O sea, el Gancelot Beat Saber, que ya de por sí te levantaba una carta de la zona G... No, miento, te levantaba un daño, te hacía un counter-charge 1, te hacía 4 chequeos y encima te protegía los Blaster Wraith contra G-Guardians que tuviesen control. La Perfect de su Blast de 1, no... ¿qué más? La G-Guardian de Marron, el Liu grado 3... El grado 2 que recargaba costes... Aunque ese realmente no se ve mucho porque, claro... Por el no, claro, entonces, ¿qué pasa? Que es una carta que está muy bien, pero que te pide Generation Break 1, y normalmente la baraja de Royal va mucho al ruseo, entonces no te metías una carta que te pudiese tardar ahí en usarse hasta Generation Break. Es cierto. Pero claro, aquí es lo que hizo a ese Legend Deck de Blaster Blade lo que hoy es hoy en día. Todo la core principal del mazo está aquí. Aparte, Gancelot siempre, desde que salió, me pareció una carta demasiado gratuita. El problema de Gancelot no era tanto su efecto, sino lo extremadamente gratuito que siempre ha sido. Realmente yo lo he visto siempre a la baja de Royal Paladin como un mazo de chequear, porque al final con Gancelot chequeabas 4, con los Alpha ibas chequeando 5, y si repetías un Gancelot volvías a chequear 4, o sea, siempre como en plano Angel Feeder de Rescue, que básicamente dependería siempre del chequeo que te hacías, solo que en este caso era casi mejor porque al menos los chequeos te lo llevabas a la mano y te hacías mejor mano para defender luego. Así es. Y eso es lo que es. Entonces, el soporte que vino para aquí, para Royal, no fue malo. Fue muy bueno, pero para las Royal de Blaster. Entonces, es lo que estamos hablando. ¿Se puede hablar de Royal genérico? Pues bueno, en la otra caja estábamos hablando casi todo de Brave y un poco Blaster. No, las Royal se han perdido un poco las otras, lo que fue Jewel Knight y así. Pero aquí lo que vino para Blaster Blade fue muy bueno y una caja esencial. Y luego hablando de GR Chronicle tenemos una GR que creo que sí que es de las peores GRs que ha tenido en su historia, que es Metal Pulsar Mystery Freeze Dragon, lo cual era complicado porque realmente una carta que te limitase a defender, ¿cómo puede ser mala per se, verdad? Es raro, como una carta que realmente te limita... El problema que siempre tuvo Mystery Freeze fue la aleatoriedad que representa. GR Chronicle no dependía de una carta que daba no daba esa seguridad por lo que estamos hablando, ¿no? Al final Mystery Freeze limita defensa según lo que bindee. Entonces, si Mystery Freeze no logra un bindeo interesante, no limita tanto, él no gana poder, ya en una época donde existían las G-Guardian, así que aunque no le pudieras tirar ni ceros ni perfectos, una G-Guardian normalita lo podía parar. No es mala carta, pero nunca ha sido lo suficientemente bueno como para decir, me alegro de tener este aliado de mi parte, ¿no? Por lo que estamos diciendo, al final GR Chronicle en esta época todavía se usaba la Time Leap daba mucha seguridad con sus multiataques, Next 6 seguía estando en la zona G de Chronojet y tal, que te daba mucha más seguridad para rematar que esta carta, y las otras versiones seguían teniendo cosas, que es lo que estamos hablando. Una carta que estaba supuesta a Finisher no llegaba a eso, te pedía contemplas de 2, tenías que barajear el deck para evitar que en la versión de medio costo lo colocases, y además te pedía ZTB en específico, porque claro, ya en GBT11, y si mal no recuerdo antes también, fue donde empezaron a decir, no le vamos a dar más refuerzo a Time Leap, y a partir de ahora todo el refuerzo es a ZTB. Pero a pesar de esta carta, que es bastante GR Chronicle sí tuvo un buen soporte en esta caja. La versión de ZTB tuvo un buen soporte en esta caja y tiene varias cartas que se siguen usando hoy de aquí, como Avenir Phoenix. Que Avenir Phoenix nunca entendí por qué fue tan barata en su momento. Fue el primer G4 interesante de ZTB de verdad, bueno, con los ataques extras, de los plus. Ligero detalle que te dije la corrección. Fue barata en su momento, pero luego no tardó mucho en subir al ver que topeaba y empezaban a ver el uso de la carta. Claro, es que al principio la carta igual valía un pavo 2 así. Sí, y después subió a 12 o así de pronto, por lo que está diciendo Dante. La ZTB empezó a topear porque Avenir Phoenix te montaba eso, las batallas extra, te llenaba el campo entero si te hacía falta. Al Avenir Phoenix le sigue pareciendo de los mejores strikes de ZTB hoy en día. Y no solo vino Avenir Phoenix, vino
todo el refuerzo de Miurgos, yo digo todo el refuerzo de Miurgos porque antes de esto hacer de Miurgos era complicado, muy complicado, tenía que salirte demasiado bien, y aquí le dieron una estabilidad al mazo de Miurgos realmente interesante. Ya no era complicado, de hecho, con aquí me monté lo que Dante denominó la Demiurgos Turbo, que el segundo turno de strike siempre sacas a Demiurgos, y vinieron soportes para la ZTV de Chronojet muy buenos, como el Pulsar Cruising Dragon, que te hace robar, el Transit Dragon, que se mete al suelo y robas. Entonces, cartas como la grado 2 Manish, que se bindea pero ganaba un montón de poder, que tenía resist. Esta carta para ZTV, esta caja para ZTV fue fundamental y fue la que hizo a ZTV ya un mazo interesante y hasta peligroso. Completamente. Dicho esto, vamos a continuar con lo que fue una transición para un clan, ¿no? Que fue Génesis. Génesis hasta el momento estábamos jugando Fenrir y de repente nos sacan esta nueva jefa que nos viene con... Bueno, técnicamente Revelation ya vino antes en GBT08 con Fenrir, pero ahora por fin teníamos una jefa en la que realmente podías centrarte pues únicamente en esa keyword, ¿no? Que fue Grind Beauty Amaruda. Eso es. La cosa es que Revelation antes no estaba mal, pero no lo necesitabas. Cogías de Revelation lo mínimo y imprescindible, porque Fenrir tiraba muy bien y tira muy bien con su combo, que hasta hoy en día sigue siendo peligroso ese combo de Fenrir. Entonces aquí como que lo dejaron de lado para una nueva jefa. Es cierto, pero ¿qué es lo bueno que te traía Amaruda, no? Amaruda, si bien es cierto que no te traía esa estabilidad de Fenrir, de me llamo lo que yo quiero del Soul, tenía la cosa de que junto con las demás cartas que tenían Revelation, al final tú podías jugar muy bien early. Entonces tú empezabas tus turnos y tal, ya presionando, llevándote las cosas de la mano, buscando esa carta que te faltaba, ese chequear ese trigger y tal, para que luego más adelante Istar, que era la que te hacía los ataques múltiples, te hiciese toda la jugada. De hecho, Amaruda cuando salió mataba casi siempre así. Me bajo todo, ruseo bien hasta que me salga la grado 3, las raideo, trae a Istar y remato con Istar. Y es muy buen mazo, a mí me gusta mucho, me parece un mazo bastante divertido de jugar y un poco diferente, pero lo estamos hablando, no es un mazo de la era G dedicado al early game, que no hay muchos y que combina muy bien las dos partes. Así se va hacia late, ya le empieza a costar un poco más, pero lo que es early y mid lo tiene muy bien montado Amaruda y dio una posibilidad completamente nueva a Génesis, no disgustando tanto el no dar soporte al jefe que ya existía. Por lo que estamos hablando, su combo era demasiado poderoso, sigue siendo demasiado poderoso hoy en día. Entonces no le hacía falta tanto cosas nuevas a Fenrir, que alguna cosita de aquí le puede haber caído. Y esta nueva jefa se agradeció porque refrescaba, permitió utilizar la keyword de verdad. No sé, es un mazo que yo le tengo mucho cariño. Dicho esto, vamos a hablar de Draconic Blood Master Coven, ¿no? Kagero. Como muchos sabréis, yo jugué Kagero en su momento durante el Nacional de 2015 en España. Y la verdad es que puedo decir que realmente tengo mucha experiencia en concreto con Blademaster. Blademaster en esta caja le salvó, básicamente. Esta caja fue la caja que salvó a Blademaster. O por lo menos la hizo popular durante un tiempo. ¿Por qué? Porque Blademaster tenía un problema, ¿no? Blademaster era un mazo que igual te retiraba toda la mesa, pero si no tenía nada que retirar no hacía nada, porque todo su combo se dedicaba a quitar cosas de mesa. Si no había nada que quitar y el oponente podía estar sin, vamos a decir, podías estar ahí jugando tranquilamente con la mesa vacía hasta que llegaba un momento en el que te bajaba toda la mesa y el combo y te mataba, Blademaster no te hacía nada, no le sacaba juego al hecho de que el oponente tuviese la mesa vacía. ¿Qué pasa con esta carta? Hasta que salió Blaze, no tenía. Pero Blaze tampoco era tan así, porque al final, ¿qué te traía Blaze? Al final Blaze, lo mejor que tenía... Que ganaban poder, era lo que traía. Y al final era así, o sea, Titan estaba muy bien, pero Titan al final era el típico 26 con crítico +1 que a estas alturas ya cualquiera podía parar, ¿sabes? Sí, y Blaze lo que tenía era que se podía montar columnas de 21, de 26, y el otro tenía la mesa vacía. Pero lo que pasó fue eso, en un par de cajas después ya todo el mundo empezó a poderse montar esas columnas sin necesidad de que el otro tuviese la mesa vacía. Y decayó bastante Kagero, con un montón de mazos que empezaron a aparecer de me dejo una sola reward, o aunque me limpies la mesa me la relleno el turno siguiente, y no tenía esos tiros de strike tan poderosos como para
rematar al otro, a no ser que fueras específicamente Overlord, que entonces no limpiabas casi la mesa. Claro, entonces Blade Master vino con la cosa de que, bueno, pues si tienes la mesa vacía al final del turno, pues me hago un plus de mano. Si tienes la mesa vacía, me saco a Thingenburg, que incluso hoy en día Thingenburg, a pesar de que Blade Master igual ya no está tan visto, Thingenburg sigue siendo muy bueno, Sí. porque se juega en Overlord también, es la leche, es muy bueno. Que al final Singenburg en Blade Master y en Overlord más o menos también ahora sobre todo. Pero cuando salió en Blade Master era esa vanguardia que están de haciéndote un plus tan necesitado. Y hizo topear a Blade Master durante un tiempo interesante. Blade Master aquí consiguió cartas que le hacían plus de manos, ya tenía cosas que retiraban, consiguió a Singenburg como un tiro de strike muy potente para estar standeando y estar a la par de Overlord. Overlord por su parte no podía casi usar a Singenburg porque no limpiaba mesa. Y donde yo creo que cambiaron un poco las tornas fue cuando ya Overlord recibe su soporte de limpiar mesas. Y es como, limpio la mesa igual de bien que Blade Master, tengo a mi vanguardia que están de ahí y aparte puedo echar de Singenburg también. Básicamente. Creo que se desequilibró un poco. Pero bueno. Aún así, no, muy buena caja para el Blade Master, sinceramente. Pasamos de Blade Master a... Yo creo que vendría a ser el clan de los más relevantes, ¿no? Nubatama. Nubatama, sinceramente, con su Mujin Lord. A ver, es cierto que igual no recibió muchas cartas porque ya de per se ya había recibido un trial deck, pero fueron unas cartas que realmente, claro, la mecánica del Domination, ¿no? De Domination. En plan, su Mujin Lord, su grado 4 doble rare, que tampoco era nada malo, que era Maguntembu, que de hecho se usó de primeras. La Guardian, que te quitaba un grado 1 mientras busteaba. El Fury, para si el oponente se había vaciado la mesa, con Fury llenarte la mesa para luego pegarte Mujin Lord. Sí. Muy buenas cartas. Y sobre todo la gran sorpresa del momento, que era la simple y llana aparición de Nubatama. Nubatama siempre fue un clan que le daba soporte muy de vez en cuando, y hasta Asterimage le dieron soporte muy aislado y de pronto trial y caja, y no estuvieron nada mal, cambiaron la forma de jugar de Nubatama, pero yo me acuerdo que cuando salió la Keyword, yo le tenía mucho respeto. Yo estaba esperando de cuántos Dominations se van a poder hacer en un turno, cuánto coste costarán esos Dominations. No sé si recuerdas que... Sí, y al final era todo como que muy free al final. Yo cuando vi que el pedazo free que era el On Strike. O sea, porque al final que es cierto que, claro, como no es un +1 ni es un negativo, al final pagar Counteblas por ello, pero claro, al final se va a pagar un Counteblas para hacer una batalla. Eso es. Pero yo me acuerdo que cuando salió nos dio muchos respetos. Y aunque es cierto que esta caja sola no valía como para que Nubatama fuera Dios, sí daba sus dolores de cabeza y bastante fuertes, porque si mal no recuerdo ya estaba por esta época el GB8. Sí. Entonces se jugaba la Nubatama a hago Mujin Lord, te presiono y después saco al GB8, que con esa batalla extra del Domination más las 3 batallas mías remato. Era muy buena, sigue siendo muy buena Nubatama hoy en día, evidentemente. Pero esta caja hizo lo que es la Nubatama hoy en día. Y no recibió mal soporte para nada. Yo creo que lo que pasó fue el hype, ¿no? Había mucho hype con el soporte que iba a recibir y al final no fue tanto como el hype, pero tampoco como para decir ha sido mala caja para Nubatama. No. Bueno, el problema que tuvo Domination al principio es que como Keyword estaba muy bien, pero el problema que tenía es que no se hacía tanta mano como el resto. Entonces, como no se hacía... No tenía una manera de hacerse los pluses, por así decirlo. Claro, había otros clanes que nada más hacer strength te hacía un +1, en plan, me ha robado una carta, me llamo una carta desde X sitio. Entonces, como Nubatama no tenía de eso, y dependía de cartas claves para lo suyo, o sea, dependías de que te tocase el Furay de mano, dependías de que tocase el de robar cartas de mano, dependías de varias cosas de mano para sacarle todo el juego. Sí, podías hacer varias batallas, pero si alguien era incluso aún más agresivo que tú, lo pasabas muy mal. Lo pasaba muy mal Nubatama. Nubatama al final es lo que está hablando Dante, se pluseaba muy poco, entonces si le controlabas la mesa y le ibas agro, eras muy fácil de gastar de Nubatama. Nubatama tenía que, desde que empezaba a hacer strike, ir muy rápido a intentar matarte antes de perder los recursos, las cartas con las que podía destrozarte, porque si tú le quitabas la mano a Nubatama estabas tranquilo. Luego tenía una Perfect que la verdad es que en su momento no tampoco se habló mucho, pero en realidad era muy mala, que era Steel Dragon Uchuroi. Para mucha gente le gustaba, pero sinceramente yo nunca he visto en todas las partidas que he jugado contra Nubatama en mi tienda y en ningún sitio que se llegue a hacer el efecto de esta carta ni una sola vez. A mí me lo han dicho un par de veces, pero también hay que remarcar que actualmente Nubatama no depende de esa Perfect
y es un poco antisinérgico lo último que le dieron porque vas a evitar que entren esos ataques. No, pero seamos sinceros, ¿para cuándo tú vas a tener dos copias de la Perfect? Cuando el oponente ya esté a, no sé, a 5 daños, así más o Claro, menos, eso es lo cuando que una pasaba. Reward ya no te va a entrar. Eso es lo que pasaba, pero lo que pasaba era que sin hacerse tanto plus no salían esas dos Perfect en Drop Zone, y aunque saliesen, volvemos a lo mismo. El oponente que dominase un poco la situación, si realmente tenías miedo de que Nubatama se añadiera la Perfect, que es una cosa rara, pero eso tú decías, dependo de que no se le añada, me defiendo lo Domination y dejo pasar lo otro. Y ya está, y tampoco, vamos a lo que dice Dante, el único que realmente hacía muchos ataques de Domination era muy en lore. Si no estaba muy en lore en mesa, podías parar fácilmente esos Dominations. Y por último, hablemos de Dark Irregulars. One Who Shatter Sin Charlotte y One Who Split Darkness Mouse. Yo creo que aquí fue realmente lo que le pasó un poquito lo mismo a Dark Irregulars con respecto a Kagero, aunque Kagero está un poquito peor en ese sentido. Claro, Dark Irregulars, bueno, aunque Dark Irregulars la verdad es que también está bastante mal, porque más, o sea, claro, Dark Irregulars antes de GBT11, ¿qué tenía realmente? Tenía, claro, pero era lo único que tenía realmente, porque el resto del deck, la baraja en sí mismo, vamos a sin contar cosas como Bladewind y demás, ¿no? GBT08 que tenía, GBT08, bueno, le trajo a Enigmatic Assassin, que no estaba para nada mal también tampoco, y tenía al de barrer mesa, pero realmente era un mazo muy inconsistente que lo único que tenías que hacer era soportar a que se muriesen por decaut o algo por el estilo, Sí, porque su Keyword Darkness era... Claro, entonces Darkness era muy fácil de hacer y tenía muchos beneficios, pero había que estar activando todos los turnos y al final morían por decaut. Dark Irregulars era Gilded Race. También hay que decir que parar un Gilded Race con la Assassin era complicado. No era muy sencillo, pero si tú aguantabas ese Gilded Race estabas tranquilo, porque el siguiente turno podías ir a rematarle. Porque el turno de Gilded Race no se hacía ningún tipo de ventaja especial, nada por el estilo. No era, o sea, era jugar con Gilded Race era ir a matar, porque era un finisher al final. Si no encontrabas matar, era un tiro que tampoco habías hecho realmente nada productivo. Entonces Dark no estaba mal, tenía la cosa de que el que te limpio la mesa y tal, y tenía Gilded Race, pero era un mazo demasiado orientado a tengo que matar con ese Gilded Race o me van a matar a mí. Y muchas veces fallaba Gilded Race en matar porque como no había tanta presión alrededor, o sea, no es que fuera tan agro el resto de cartas de Dark Irregular, tú podías aguantar bastante para, o una de dos, o estar a pocos daños y comerte ese Gilded Race muy tranquilo, o tener la mano guardada suficiente para poder parar ese Gilded Race. Entonces, a veces incluso podías hacer un poco de las dos. Entonces, Dark Irregular le faltaba ese punto. No era un mal mazo, era un mazo bastante interesante, pero le faltaba ese punto de ir a matar y ese punto de consistencia, ¿no? Dark Irregular no se hacía los pluses suficientes, más vació al deck muy rápido, tampoco tocaba mucho la mesa al otro, a no ser con el strike de GBT08 que limpiaba la mesa. Se notaba. Y esta caja hizo Dark Irregular, vamos, maravilla. Claro, porque por un lado estaba la R de... ¿dónde está? Aquí. De Wertiger Jäger, que todo Dios dice, ¡guau! Que es buenísima, no sé qué. Lo es. Pero, todo hay que decirlo, o sea, todo el mundo habla muy bien de esta carta, pero esta carta, si no estuviese Mouse, esta carta nadie se la metería. Seamos sinceros, fuera de Bladewind, ¿vale? Volvemos a repetir, porque Bladewind sí. ¿Qué pasa con esta carta? Sí, te da mano, te hace robar cartas, te vale como un grado 3 en mano y tal, pero el hecho de que te robases muchas cartas en Dark Irregulars era algo que no te interesaba porque necesitabas hacerte Soul y entre el Soul y el robar te morías aún más rápido por default. ¿Qué pasaba? Que tú ahora te podías tener la tranquilidad de puedo robarme las cartas y hacer su cheque que yo quiera, porque al final el señor Mouse te devolvía todos los ceros del Soul al deck y así por lo menos sabías que te iba a quedar un deck, por así decirlo, ¿no? Después del tiro. Además, lo interesante que hizo es que esta caja hizo de pronto topear a Dark Irregular en todos los sitios porque le dio mucha estabilidad. Porque ya tenían la Perfect que iba a la mano desde el Soul, con Jagger ahora cuando se lo metían al Soul se iban haciendo mano, y luego tenían la restricción de defensa del Charlotte en Reward, más la vanguardia que estandea, y esa vanguardia filtraba el deck al final. Y daba ponerles de más 5000 a un Silent. Claro, entonces dabas 5000 al Silent, podías dárselo su busteo también, devolvías todo al deck, con lo cual tú sabías, este deck que me queda son casi todo triggers, me estoy asegurando el chequeo, y un doble Blade Mouse sí podía matar tranquilamente, si en medio encima metías un Gilded Race. Hizo a Dark Irregulars muy poderosa esta caja. Y además no se olvidaron de los arquetipos como pasa en otras cajas. En esta caja le dieron su refuerzo a Amon, si mal no recuerdo, y no estaba para nada mal el refuerzo de... Ya, pero yo nunca lo vi muy relevante, sinceramente. Era como...
no fue relevante, pero fue una cosa de nos acordamos de ti y te vamos a dar un par de cartas interesantes. Y además Amon sí podía usar mano de Mouse, por ejemplo. Con su... Es que le dieron un strike rare aquí que doblaba el soul, con lo cual era más fácil de hacer. No me pareció malo tampoco. Entonces, Dar Irregular no digo que es quien es hoy en día, porque está la última caja, pero casi todo lo que... No es que tampoco es así, pero si no contamos a GBT14, Dar Irregular era muy potente ya con GBT11 y no necesitaba nada más. Podía matar, se hacía a mano, filtraba el deck, era muy buen mazo gracias a esta caja. Creo que con esto terminamos ya todos los clanes del GBT11, que hemos hablado bastante, y entremos en el puesto número 3. GBT14 Divine Dragon Apócrifa. Mucha gente se va a estar tirando de los pelos, pero ¿cómo podéis meter esta caja en el puesto número 3? Sí, yo sí, sé que súper la hostia. Va a traer mucha polémica porque estoy casi convencido que la gente se esperaba esta caja en el puesto número 1 o en el puesto número 2, pero creo que tenemos nuestros motivos, los hemos discutido bastante sobre por qué va en el 3. Porque, es que es muy complicado, porque realmente esta caja no es mala, pero, o sea, es muy buena realmente, no hay por dónde sacarle. Si pudiésemos decir algo, se podría mencionar un ligero detalle, pero fuera de eso es que me parece una caja que vino con los TTRs más fuertes que hay, que son Última y Dust. Sí, más bueno, para mucha gente es más Dust y Stark, ¿no? Pero bueno, muy potentes. Bueno, ahí está Dust. Githe, están los GRs que eran brutales, sí. Están las últimas versiones de Altomail, Luar, Circonojet. Luego hay muchas cosas de las que hablar en esta caja, sinceramente. Es una caja bestial, es una caja, o sea, sin lugar a dudas, no es que nosotros hemos diferenciado entre mejor caja de la era G diferente a la caja más fuerte. Si yo tuviera que decir la caja más fuerte de la era G es esta. Es la caja que trae el soporte definitivo. Todo el que le tocó esta caja fue bañado por un halo de luz. ¿Sabes? En plan, de mi clan le tocó esta caja, soy Dios. Pero aunque es cierto eso, nosotros tomamos otros criterios también para decidir como caja, como general. Por ejemplo, como la relevancia. Y en esta caja fue lo que a Dante y a mí nos disgustó un poco en el sentido para el top. De decir, ¿es realmente la mejor por lo que trae? Y es ahí donde está la discusión. Claro, porque volvemos a decirlo, ¿no? Si fuese por potencia, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que todos y cada uno de los clanes que vienen aquí, exceptuando Génesis, porque trajo una baraja completamente nueva, exceptuando esos casos, estamos hablando de que esta caja realmente viene con unos clanes que le has dado, siendo sinceros, les dan una chetada que era casi completamente innecesaria, porque ya per se ellos ya estaban bastante fuertes de por sí. Yo sé, volvemos de nuevo, Royal Paladin, venga, porque en todas tus cajas estamos hablando de Royal Paladin. Royal Paladin, ¿qué pasa? Vino Altomail, que estaba muy bien porque per se era el primer Altomail que te hacía un plus realmente, hasta ahora los otros no te lo hacían, porque realmente tus lados 4 te llamaban las cosas del deck. Tenía Fides, que Fides sigue siendo una carta que hoy en día está muy potente, y luego te venía refuerzo, en plan, bueno, el típico heal con efecto y tal, el Libarot, que no está mal. Esta caja fue la que hizo a Brave. Habrá gente en desacuerdo conmigo, pero yo opino que esta caja fue la que hizo a Brave interesante. Hasta GBT14 Brave tenía alguna cosita, ¿no? Pero sí. No ibas a Brave per se, ibas a engaño a Brave, ¿no? No me quedo con 3 cartas de mano, sino que voy utilizando Alectos para tener activado Brave, el grado 1 de retirarme toda la mano para activar Brave. Y esta caja fue la que dijo, aunque te quedes con poca mano, hazme caso que te interesa Brave. Y sí, es cierto, porque entre Fides, que el mismo combo de los ataques múltiples lo hizo muchísimo más destructivo de lo que era, pero pide Brave y te dan cosas para que ese Brave no sea tan doloroso, un poco de early game que le dan esa Royal para ir presionando ya desde el principio, el grado 3 que te hace plus selectivo para poderte asegurar ese ataque, ese combo de los ataques múltiples. Entonces Royal Paladin de Almain aquí recibió el refuerzo definitivo, o sea, ya hizo realmente atemorizante esa Royal, que nunca estás, yo creo que no estás tranquilo en ningún momento, tú sabes. Si le dejas muchos daños o si no le controlas muy bien, tú sabes que en cualquier instante te hace Fides y te puedes ir a casa. Y cuando digo que te puedes ir a casa, digo que puedes tener 14 cartas en mano y te mate ese turno. Básicamente. O sea, me pareció muy buen soporte realmente. Fides como tal me parece que es una carta muy potente. No es que antes estuviese Royal Paladin estuviese mal, pero no sé si realmente
digamos que en esta caja, más que darles un refuerzo necesario a cartas o barajas que ya estaban bien de per se, digamos que rompieron muchas barajas. Eso es, porque por ejemplo la misma Almael, con un poco más de trabajo y tal, seguía teniendo su combo de ataques múltiples, muy dopados por el GR, etcétera. Entonces, si podías igual darle algún refuerzo, pues ser el final del ARG, pero yo, que soy el usuario de Armail, admito que se han pasado. Se han pasado porque encima te dan el grado 1 para dar resist a la frontal y que nadie te pueda parar ese combo. Entonces, es lo que estamos hablando. ¿Era un mazo que estaba mal? No. ¿Era un mazo fuerte? Sí. Y ahora, es extremo. No se nota. O sea, se nota, pero no es menos mal que le han dado este refuerzo a Armail. No, sinceramente, es como absurdo. Y al Chronicle más de lo mismo. ZTV ya estaba bien. ZTV con otras cajas que ya habían salido ya estaba muy bien. Y ya era un mazo que presionaba. Pero... ¿Etriage? Es más, si me dices que eso hubiese sacado con el Dragon Z, ni tan mal, porque dentro de malo es como una especie de versión ahí entre el Luard. Bueno, dentro de que el Dragonfall, el Chronojet Dragon Z, gracias a que está hecho de la manera que está hecho, te permite ir a rusear y quedarte con menos que 3 en mano. Pero sí, en el caso de Chronovisor y Tage fue la de, a ver, sí, vas a tardar en hacerlo, pero estamos hablando de GR Chronicle. El GR Chronicle es un deck que cuanto más alarga la partida, más lead mejor tiene, en general. Sí. Y no tiene mal mid tampoco. Y gracias a este Chronojet nuevo puede tener un early decentillo. Entonces, es lo que estamos hablando. Sinceramente, Chronojet nuevo, aunque hay habrá gente que está en contra, yo sí lo veo merecido. Por otra cosa, eres el mazo G por excelencia, se supone que eres el clan que trajo los strikes y eres el que te vas sin carta que te haga strike entre comillas free. Yo entiendo que te den algo para hacer eso. Vale, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero yo, usuario de GR Chronicle, que es mi main, admito que con Etriage se te fue la olla, Buchirro. Claro, porque... que es que realmente a estas alturas, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho 1000 veces realmente en este canal con respecto a Etriage, ¿no? De lo gratuito que es, con... O sea, es que es... es que si todavía dijeras, no, te vuelvo un Counterblast, que dices tú, vale, porque me he gastado este Counterblast, ya no me puedo gastar Counterblast en hacer otros combos. Pero es que es tan gratuito que es que no te molesta en respecto a que tú quieres hacer combos ese turno para hacer ataques múltiples. No, pero es que no solo... Es que a Bushi se le fue la olla en muchos... Es que es lo que vemos. No solo no te pide coste, sino que se puede usar en cualquier variación. Y hoy en día, menos en ZTV, y igual ahí también, tienes en cualquier variación de GR Chronicles Strike ZTVs. Con lo cual lo vas a poder hacer. Creo que lo has dicho bastante. Acabas de decirlo bastante mal, creo. ¿Sí? Acabas de decir, salvo en ZTV, es muy raro que no tengas... Ah, no, perdón. Quería decir Sabotage Lib. Eso es, perdón. Sabotage, cualquier variación tiene Strike ZTVs más la G-Guardian ZTV. Han dado rares y comunes muy buenas en esta caja que se pueden exportar a casi cualquier mazo. Yo, usuario Gear, tengo que admitir, no le hacía falta ya a Chronicle esta caja. No le hacía falta. ¿Viene bien? Sí, te lo agradezco. Sí, porque no, mi mazo al final me gusta, pero no hacía falta. No hacía falta Bushiroad esto. Y creo que lo mismo se aplica a los otros mazos. A ver, luego está Shadow Paladin. Shadow Paladin es un buen refuerzo, pero en mi opinión no llegas tanto como que a romper la baraja en sí mismo. A ver, Drahavis está muy bien, pero su efecto per se en sí, en todos sus restos, no me parece que sea un efecto per se que esté roto en comparación a los demás en muchos sentidos. Ojo, que no está mal y tal, y hace poco le hizo unos cambios que la verdad es que me han gustado cómo ha quedado la baraja y tal, que está bastante bien, pero, o sea, ¿cómo decirlo? Para empezar, Luard ya estaba bien de per se normalmente, o sea, estaba el crítico de robar carta, Ezra y tal, tenía unos G4 que estaban brutales, Dragfalls, pero la verdad es que hay que decirlo que me sorprendió bastante porque todos estamos de acuerdo en que ya el Luard propio ya estaba bastante cheto, o sea, por el mero hecho de hacer esto gratis, no me imaginaba una versión de esto, pero mejor, y lo es. Dragfall Luard me parece una versión bastante mejor que el otro. Y luego estaba el tema de Drahavis. Drahavis no está nada mal. Lo que pasa es que yo lo veo un poquito... ¿cómo decirlo? No es un finisher realmente, porque al final dependes de otras Red Wars para sacarle todo el juego a él, pero que es muy buena carta, ojo, pero no tanto como decir, vale, esto está roto. No sé si me explico. Igual lo que quiere decir Dante es que comparadas a otras triple R que salieron en esta caja, que por sí solas están rotas, Dracavis necesita un poco más de preparación.
al final. Es que Dracavis da mucho poder y con batallas múltiples da bastante miedete, pero tienes que tener las piezas, no lo puedes hacer desde primer strike, no da tanto miedo porque también necesitas hacerte mano para enfrentarte al otro. Entonces está muy muy bien, pero no es por ejemplo como otra triple R que viene en esta caja, que yo creo que hablaremos después de ellas, que son demasiado. Claro, para no mencionar simplemente el refuerzo en triple rares, ¿no? Las triple rares también estuvieron bien, o sea, está el heal de recuperar cosas y tal, el Slave Tail Dragon, y luego en refuerzo realmente cambiaron muchas cosas. Dagda, que te permitía hacer un ataque extra, Drag Lancer, que al principio reconozco que no me llegó a convencer, pero después de los cambios la tengo en mejor estima, y que luego en cosas así, en comunes, pues tenemos al Drag Wizard Gaunan, que es un Anemain, pero en una versión mejorada, Fuamats, que Gardo 1 7000 me parece brutal también, y el starter no está nada mal. Pero siguen sin darme un crítico con efecto que sea de meter el sol y ganar 3000. No sé si tienes otros críticos con efectos interesantes. Solo hay un crítico con efecto interesante. ¿Por qué no me puede? O sea, porque es tan difícil. No pido nada. Incluso si es una mierda de doy 3000 y meto al sol, ¿qué les costaba? Aunque sea una mierda. O sea, porque, ojo, o sea, seamos sinceros, te estás perdiendo un escudo de 10.000 de escudo para meterlo al sol y dar 3000 a una. Así Sí, a primeras. ¿Sabes? O sea, no es un efecto tan roto. Igual es porque ya está el otro. Yo creo que también es porque al final se juega mucho el cuervo, el Kuseth y Raven. Entonces, claro, si tú te llamabas ese crítico desde el deck, aunque estuviese girado, lo metías al sol y dabas unos 3000, ¿no? Que por eso se usa también Drows y tal con efecto, pero bueno. En general fue un gran refuerzo para Luarz y cambió muchísimo la baraja. Sí, pero es lo que vemos. Dante, desde tu opinión personal, si no hubiera existido este refuerzo, ¿tú crees que le hacía tanta falta a la Sadus de Luar? A ver, el asado de lugar es cierto que se podía arreglar alguna cosilla más, porque por ejemplo si me barría en la mesa, ahí ya no podía hacer el on strike, pero en general era un mazo que ya de por sí aguantaba bastante bien. No es cierto que por ejemplo Esras paraba mucha gente, pero a la vez no paraba tantas, porque había muchas barajas que iban jugando Glory últimamente, que les daban Glory a todo el mundo, entonces había muchas veces que no me servía ya, la de estas se me quedaba atascada, pero en general era un mazo que era bastante decente, aguantaba bien. Y si yo era capaz de arrastrarte al mid late game, era normalmente, por ejemplo, a la baraja de Blaster Blade, de básicamente ir a chequear, la paraba muy fácilmente, por ejemplo. O sea, si tu mazo consistía en presión de vanguardia y esa vanguardia no iba con Glory, yo fácilmente te bloqueaba completamente. No era mala, pero que tampoco, o sea, digamos que aquí corrigieron algunas cosas. Sí, claro, es lo que estamos, pero bueno. Son como ligeras correcciones, en mi opinión. Y luego vendría Génesis. Génesis. Aquí pasa un poquito lo mismo como que en el 11 con respecto a Royal, salvo que en este caso es Génesis, porque claro, Génesis por un lado le tenían que haber dado más cosas a Maruda que las que le dieron, y en vez de eso se centraron en hacer un mazo completamente nuevo con respecto a Regalia, ¿no? Que realmente no sé por qué, nadie lo había pedido, pero bueno. Y cuando decimos completamente nuevo es porque de lo antiguo de Regalia se aprovechan dos cartas. Básicamente, es que es muy bueno realmente. Claro, estamos hablando de... Y fue curiosísimo, porque al final Minerva, per se, me parecía de las G4 más débiles, a pesar de que su efecto era ganar 10.000, chequear 4 y standear de toda la mesa. Y aún así, parecía lo menos... Es que realmente lo pensamos en frío y es así. O sea, Minerva per se me parecía de los G4 más flojos, por así decirlo, dentro de lo que había, ¿no? Es que lo es. Es verdad. Es que realmente, o sea, claro, esto lo sacas en la era G, en mediados de la era G, no sé qué, y dices, wow, te estandea toda la mesa, va con un chequeo cuádruple, o sea, la leche, ¿sabes? Y es que nos hemos quejado de que los dos efectos de Minerva piden sombras específico. Claro, porque, o sea, claro, entonces es como que muy, o sea... Pero si hubieran dado mitad de la era G, hubiéramos dicho, no, evidentemente tiene que ser solo para Regalia, pero es que a las alturas en las que estamos, con esta caja en específico, no sé, se queda corto. Yo echaba, no es que no dieran refuerzo a Revelation, que lo dieron, que fue buen refuerzo, pero yo tenía esperanzas de que Revelation fuera el protagonista de la caja junto con Regalia, y no como ha sido. Sinceramente no. A ver, que Regalia se puede aprovechar, lo diré, Revelation se puede aprovechar de algunas cosas. La Inanna, la cosa es que Inanna es difícil saber cuándo usarla, porque normalmente lo que te interesa es seguir usando siempre a Star, que luego
fuera de eso, realmente alguna carta con Revelation y tal, y la rare, perdón, genérica de Regalia igual en algún mazo se puede usar. Pero fuera de eso, bueno, el base 10 igual, pero realmente no era tan, ¿sabéis? O sea, Claro. tiene alguna cosilla que está bien, pero que evidentemente el protagonista aquí fue Regalia, que sigo, no sé por qué, pero vamos. Pues es lo que estamos hablando. Es que este soporte a Genesis ha venido muy bien a Revelation y ha dado un mazo nuevo. No es que haya aportado al clan como tal. No sé Ujú. si me explico. Ha sido una cosa de, si no hubieras existido, pues no veo a la gente de Regalia llorando por las esquinas porque le hacían falta este soporte. Estaba Sí, bien, era un mazo secundario, pero estaba bastante bien. Ujú. Ya con esto está genial. Pero, no sé, me supo a poco en ese sentido de que esperábamos más para los protagonistas de la era G. Luego, claro, pasando esto a un lado, hablamos de Domination, que aquí Domination ya, bueno, la rompieron completamente, porque en la práctica es brutal. Pero completamente. O sea, se pasaron. El Rinne, sinceramente, teorías de que igual vaya a salir en la banlist de día 17, tal vez, quién sabe. Pero No, es no que solo teoría, es que todos estamos de acuerdo en que Rinne... No he visto una persona, bueno, igual una sí, pero solo una, que dice que no cree que Rinne debería ser baneado, debería ser tocado a un solo tiro. Es que Rinne es demasiado. claro, es que al final estamos hablando de que te estás quitando dos cartas, que te estás comiendo dos ataques más con más 5000, y si ya tienes el Generation Break 3, esos dos ataques van con más 10.000 y crítico. Dices tú, bueno, el primero que vas en Generation Break todavía se puede aguantar. El segundo ya me duele un poquito más, ya me desgasta muchísimo más. Ya, Hombre, es Mujinloth, que, ¿sabes? O sea, o Mujinloth o GB8 si es que te has levantado cartas, Zonaje. claro, y es que aquí sale Sankey también. Claro, Zanki, buah. Es que es curioso, mucha gente al principio a Zanki no les gustaba porque era una versión mala en teoría del otro, del ogro, porque daba solo más 2000 en vez de 4000, pero en el momento en el que ves que encima puedes robar carta por sobre las de uno y le fuerzas a quitarse otra carta más al oponente de mano, al final son tres cartas de mano entre esto y Y que Trine. Sankey es cuando raideas o cuando haces strike, el efecto de dominar. Claro, lo puedes hacer dos veces. Dos veces el mismo turno, pero es lo que está hablando Dante. Sankey con Rinne son tres cartas que te quito de mano y con Generation Break 3 es esas tres cartas, son tres ataques que te vas a comer a la vanguardia con más 10.000 y crítico y los dos de Rinne con más 5.000 y crítico. ¿Cuánta mano te quita ese turno? Es que aunque Y, tengas 14 cartas en mano, ya te deja con 11 para defenderte porque 3 te las ha quitado por efecto y si se da el caso de que con 3 cartas más te defiendes, te quedan 8 para defenderte ese turno y normalmente traes a 5. No porque tampoco es que tengan unas líneas suaves Nubatama con lo nuevo que le han dado. Que con lo nuevo que le han dado, Nubatama tiene unas líneas muy interesantes. hay un par de cartas que ganan 5000 por cada dominada. Por ejemplo, y no es una vez por turno. Con lo cual, claro, esos tres ataques son más 15.000 a cada una de ellas. Más que tienen al oso que ya ganaba 10.000. Ahora con Sankey también van robando, se arreglan un poco el problema de la mano, no les hace falta bajarse tanto atacante. Está muy bien y esto rompió a Nubatama. No le hacía falta. No digo que no le hiciera falta refuerzo a Nubatama un poco, pero no romperlo, Uchi. Completamente de acuerdo. Dicho esto, creo que podemos hablar del último clan, ¿no? Pues, si mal no recuerdo, porque creo que hemos hablado de todos salvo de este. Y es el de los que realmente inspiran bastante respeto al respecto, ¿no? Que es Dark Irregulars. One who proceeds toward Daybreak, Charlotte y One who hunts souls, Balan. Otro mazo que rompieron completamente. Después de esta caja he empezado a escribir en vez de Dark Irregulars, el Irregular entre comillas. Porque de Irregular tiene lo que yo te diga. Claro, porque una cosa por ejemplo, el nuevo Charlotte es brutal, porque siempre fue lo que tuvo Dark Irregulars. Aquí el juego cambió bastante de Dark Irregulars, porque antes que era, vale, te hacías un montón de soul, era bastante inconsistente porque te podías meter triggers, te podías meter atacantes y tal, pero te lo compensaban con jefes muy toscos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ese soul que tú te estás haciendo con el Charlotte es una segunda mano, porque puedes coger de ahí lo que tú te dé completamente la gana, siempre y cuando tenga Darkness, pero vas a jugar con Darkness sí o sí, y te lo vas a llevar a la mano. Y luego con Balam, bueno, Balam ya es el... Vamos, es la cereza sobre el pastel, ya. O sea, Es que, primero, que no hacía falta tanta estabilidad, yo creo, porque ya con la caja de Bledermaus habían dado, vale, te vamos a dar manos y te vamos a dar filtrar deck, ¿no? Con lo cual sigue siendo irregular, pero los triggers los vas a asegurar. Vale, hasta ahí está bien. Pero ahora es lo que está hablando Dante. Con este nuevo jefe te coges lo que quieras. Sigues destruyendo hasta el final del turno y te sigues levantando los daños. Al otro lado 3 antiguo para meterlo en Rewa y que ataque como quieras. Flipa. Pero no solo
En esta caja dieron unas rewards impresionantes a Glory regular. El grado 1 que gana poder, el grado 2 que gana Silenton, la grado 2 que filtras de early. Han habido cartas muy... solo unas robas. O sea, todo el soporte de esta caja para Glory regular ha sido tremendo. Y le ha dado una consistencia más increíble. Y ya no solo la consistencia, sino que es lo que habla bastante ahora, Balan. Balan, claro, si ya para muchos ese efecto de no te puedes tirar defensa perfecta ya era bastante molesto, ya que encima te se lo pudieses dar a cualquiera de los atacantes que además no se podían defender con grados ceros porque iban con Silenton, claro, eso hacía ya de Balan brutal. Claro, Más Balan teniendo en es un cuenta turno que... no vas a poder tirar Sentinel a nada. Y encima lo que te está atacando en reward va con Silenton. Claro, y ese no fue... Ojo, es que encima Balan tiene un detalle importante, que es que, a diferencia de otros finishers que dices tú, vale, es un tiro súper potente, pero si no te mato este turno, pues no he hecho nada productivo, Balan seguía siendo una carta que, aparte de retirarte una red guard al oponente, te hacía 4 chequeos, por lo tanto, uno de esos chequeos era un más uno de mano. Era un más uno de Sí, mano, o sea que incluso si la cosa no hubiese aguantado, al final el oponente tenía una carta de mano fijo por Balan y otra por Charlotte. es que es muy bueno, es muy bueno. Lo que estamos hablando, las rewards dan mucho miedo porque tienen poderes interesantes actualmente, van con Silenton, van con Glory, encima Balan, aunque no te va con Silenton, te va con Glory, va con cuádruple chequeo, te has retirado una reward, se ha hecho un más uno, todo eso en un turno. Básicamente. Y después de Balan, sabes que viene o otro Balan o te viene Mouse. ¿Qué haces? Muy cheto. Luego, Oye, bueno, los CR tampoco vamos a hablar mucho al final. O sea, sí, está Dust, que sigue siendo completamente chetadísimo, de los mejores, el mejor CR que hay. Última, que luego en la práctica última, más o menos depende de tal contra qué te enfrentes, puedes estar bastante bien. Y luego está eso Gize. es. El caso de Gize, la verdad es que ha sorprendido bastante, porque a la hora de la verdad cuesta un poquito más hacerlo de lo que parece. Además, te deja el Neon Gize, al no poder activar esos triggers de más 5000, te deja bastante vendido. Sí, Entonces, sobre todo porque no es cierto que Gise no necesita tanto desgastar al adversario, pero todo lo que dure la partida hasta que te salgan esos 5 triggers te interesa poderle desgastar la mano para que el otro no te ataque tanto y tal. Y como sabes que no va a chequear nada, por mucho chequeo que tenga, no va a ganar nada poder, estás muy tranquilo con la defensa. al final, ríete, pero al final el mejor mazo en general que les ha dado, lo diré, que le ha Resultado. dado es, joder, le está sacando el mejor juego a... Gise, es... no sé, no sigo sin entender muy bien por qué, pero sí. supuestamente es porque como Nociel por un lado se puede aprovechar de las cartas de Rescue que tiene Gabriel, y además como los efectos de Nociel son, no te piden Generation Break, te puedes añadir entre comillas más fácilmente, bueno sí, te puedes añadir muy fácilmente la copia del jefe a la mano. Pero a mí la que me sigue, a mí en lo personal, tengo que todavía probarlo bien, pero la que me sigue pareciendo que tiene muy buena sinergia con Gise es Revelation. Claro, lo que pasa es que Revelation, aunque es cierto que te puedes buscar los triggers más fácilmente para buscarlo, el problema está de Revelation es que necesitas una copia de la vanguardia. Y entonces ahí es donde falla un poquito la cosa. Porque per se no tienes una manera de buscarte a Maruda a la mano. Es cierto que no tienes una forma de buscarte a Maruda, pero así como no tienes una forma de buscarte a Maruda, el propio Revelation que te ayuda a buscar los triggers, te ayuda a buscarla a Pero ella. eso ya es un poquito más jugar con lo aleatorio de todo. Porque incluso Pero, Revelation tampoco te asegura la pero Maruda. han dado también bastantes robos en esta caja, Mm. con lo cual puedes irte pluseando. Y lo interesante que tiene Revelation es, vale que no te lo aseguras, pero cuando tengas la copia de la vanguardia, sabes que no te la vas a tener que tirar para hacer strike, porque tienes el strike free Sí. de Amaruda. Entonces, más que es lo que estamos hablando, Revelation, a mí lo otro que me parece interesante es, incluso si no puedes hacer a Gise, te puede matar. Porque no depende de triggers en absoluto ese mazo. Ese mazo es un mazo que rusea muy bien y que con Ishtar pega muy fuerte sin necesidad de sacar ningún trigger. Supongo que al final la versión Nociel la han visto un poquito más consistente y tal, por el pluseo que te hacía Nociel así en early y porque es eso, buscarte las copias del G3 a la mano. Hmm. Pero bueno, no mucho más que añadir al respecto. Vamos entonces a hablar con perdón, puesto número 2, GBT12, Dragon King Awakening.
Mucha gente se va a sorprender por qué ponemos el 12 encima del 14, a pesar de que el 14 ha venido con todas estas cartas chetes y tal. Y es porque principalmente en el 12 fue cuando realmente vimos que nos parecía mejor caja porque levantaba un par de clanes que hasta ahora habían estado muy, muy mal, sinceramente. Sí. Que son Oracle Zintan y Narukami, ¿no? ¿Por dónde empezar a hablar un poquito, no? Oracle Zintan, vamos a hablar con Oracle Zintan. Oracle Zintan realmente le pasó un poquito lo mismo que a Genesis en GBT14. Sí, no te han dado un refuerzo espectacular a Susano, realmente, porque No. han salido cartas especiales y realmente el mazo entero ha sido alrededor de Battle Sister, pero a diferencia, y muy notablemente, que en GBT14 con respecto a Genesis, en GBT12 para Oracle Zintan sacaron a la carta suprema, que básicamente fue la mejor de 2017 en mi opinión, y que realmente levantó todo el clan, Todo que el es plan. Stillwater Festival Deity y Chiquisima. A ver, ¿qué pasa? Oracle Zintan tuvo muy mal en empezar realmente, muy mal desarrollo. Le pasó un poquito lo mismo que a Pale Moon, que, bueno, aunque realmente a Oracle Zintan les daban de vez en cuando cosas que eran interesantes. ¿Qué pasa? Oracle Zintan antes era el mazo de hacerse los pluses, ¿no? Realmente los mazos anteriormente no se hacían tanto plus, Oracle Zintan tal, y como tenías a Silentom, que era Silentom en la época, pues presionaba bastante. ¿Qué pasó? Cuando llegó la era G, al hacer Strife, los On Strife empezaron a dar mucha ventaja a los jugadores. Entonces, claro, tú te tirabas un grado 3 para llevarte 3 cartas aleatorias a la mano. Cuando te hacías Strife, que podías llevar una carta más a la mano, llenabas una de mesa. Entonces, el resto de los clanes empezaba a hacerse una ventaja A la manteniendo. par. Claro, manteniendo. Muchas veces no era ni al azar realmente, ¿no? Pero vamos, No, quiero no, decir. quería decir a la par que Oracle Tintán. O sea, Oracle Tintán tenía la cosa de que me hago mucha ventaja, pero empezaron a aparecer muchos clanes que se hacían casi tanta ventaja como él, o igual, Claro, manteniendo lo que hacían. claro, manteniendo esa agresividad que tenían. Y muchas veces incluso la manera en que Oracle Zintan se hacía sus pluses era inconsistente con respecto al coste. En plan, para robarte una carta tú tenías que pagar Counterblast de uno y luego estaba Grenature, que igual por tan solo un Counterblast y algún que otra cosa más para dopar, pues al sacrificarte una Rewa igual te robas 4 o 5, ¿no? Por decir un número. Sí, pero podía hacer eso, Contemplas de 2 para robar 5, mientras OTT tenía Contemplas de 2 para robar 2. Por así decirlo, ¿no? O sea, entonces, claro, a ver, es cierto que fueron sacando cosas, ¿no? El Camus Susano que va ganaba crítico, la Materasu GB8, o sea, fueron sacando cositas, en plan, que no estaban mal, pero que no llegaban a darle el toque necesario a Susano o a Oracle Zintan en general para que fuese potente. ¿Qué No, no pasó era en suficiente. Lo que pasó en esta casa, en esta caja vino Ichikishima. Claro, Ichikishima es directamente, no lo puedes defender ni con ceros ni con G-Guardias, que básicamente son las cartas con las que más te defiendes en el juego, exceptuando las Perfect. Te limitabas a que a cada tiro te pegaban con Perfect. Y este tiro era especialmente notable en Battle Sister porque las Reward en Battle Sister, por su propio grado 3, ganaban un montón de poder. O sea, ganaban. O sea, por Florentine ganaban más 3000 y por el Starter ganaban más 3000 todas las Reward también. Entonces tenías unas columnas de más 12000, porque cada carta había ganado 6000, que encima no te podías tirar ni ceros ni G-Guardians para ningún ataque. O sea, que tenías que guardarte las 3 Perfect para cada ataque si estabas a 5. Eso es. Aparte de que empezaron a dar un pluseo más acorde a los costes. Por ejemplo, la propia Isikishima te hacía robar 2 en vez de una. Stolen que te colocaba el top del deck. Las nuevas cosas no fue tanto el refuerzo secundario como Isikishima. Isikishima fue pasarse, yo creo, sinceramente. De no tener casi nada a tener algo bestial. Isikishima da miedo. Isikishima es un strike que tú puedes tener la mano del siglo y aún así morir ese turno. Y más si tiene un buen chequeo. Entonces, Ishikishima levantó a todo un clan ella sola. Y por eso es uno de los motivos que comentaba antes, escogemos al 12 sobre el 14. El 14 no tiene nada negativo, es todo perfecto, pero no levantó a sus clanes per se. Los chetó más allá, los volvió absurdos, pero ya eran mazos muy buenos. Pero es que el 12 cogió a mazos y a clanes que estaban mal y los volvió muy buenos. Muy buenos. Que esa es la diferencia un poquito con el 11. En el 11 es cierto que había mazos que estaban flojos, que los volvió muy buenos, pero es que el nivel de la chetada en el 12 fue brutal. Fue brutal. Luego estamos hablando de Narukami, ¿no? Narukami, Vanquisher. Vanquisher
era una baraja que si tú sabías jugar bien contra ella, muy rara vez ibas a poder hacerle Thunder Strike, o sea, si podías jugar bien contra ello, no apenas, o sea, si tú eres el jugador de Vanquisher, muy poquito le ibas a bindear realmente para poder tener ese Thunder Strike. Y realmente tu mejor tiro era VMAX, que ojo, era brutal, pero para ello te pedía Thunder Strike 5, que para muchas ocasiones costaba sacarlo, ¿sabes? Y aquí fue súper absurdo, porque fue la de Y Thunder depende de lo Strike 5 aquí fue súper facilísimo de hacerse, ¿sabes? depende a lo que te enfrentaras, no tenías el Thunder Strike 5. Estamos hablando que dependían de long hit para lograr ese Thunder Strike 5. Dependían del antiguo Zorras, más hitear y vendían 2, y del... ¿Cómo se llama este? Que se sigue llevando porque es muy bueno. Chatura. Entonces, dependían de muchas cosas para hacer a no ser que fuera un mazo que se llenase toda la mesa, en general, como mucho te iba a hacer Thunder Strike 7. Y si eras un mazo que más o menos tú podías controlar cuántas cartas te dejabas mesa y tal, Thunder Strike 2 y para casa. O Thunder Strike 3. Yo me acuerdo que con mi Gear, con Time, me acababa las partidas con 1 o 2 Thunder Strike, no más. Y ese fue el gran problema que tenía Vanquisher. No tenía malas cartas, pero todo le pedía Thunder Strike y Thunder Strike de 2, de 3 y tal, y no los lograba. Y con esta caja eso se solventó, pero de sobra. Claro, porque por un lado Sparking era la leche, en plan, no solo que a partir de que tenías 4, que también era súper fácil de conseguir gracias a esta caja, no solo le vendabas una de Adork Zone, sino que encima te levantabas un recurso que tú querías, sino que además, por Counter Blast de 1, le quitabas una de mesa y otra de Drop Zone. O sea, el número de hacer bind era súper exagerado, hasta el punto que el V-Buster, que era el grado 4, que también te quitaba una de mesa y una de Drop Zone, el Thunder Strike 7 te parecía súper fácil hacerlo de segundo tiro. Sí. Claro, pero... imaginaos VMAX lo roto que entonces estaba. Claro, porque encima le dieron el starter que lo giras y vas haciendo bind desde el principio de la partida. O sea, normalmente ahora mismo con este refuerzo Vanquisher acaba su primer turno de strike con un Thunder Strike 5 o 6 tranquilamente. Después del primer turno de strike. Y con todo el refuerzo que han dado, bastante más también. Entonces es lo que está hablando Dante. Un Thunder Strike 7, un Thunder Strike 5 ahora no es nada. De hecho se lo empezaron a agarrar las Railways porque es muy viable de hacer. Y eso era el refuerzo que necesitaba. Más alguna carta que ha salido aquí era el refuerzo que necesitaba Vanquisher para pasar de ser un mazo que no se veía a un mazo muy visto. Claro, ¿sabes también qué pasaba? Que Vanquisher le pasaba un poquito lo que pasaba a Nubatama. Eran mazos que también les fallaba el tema de que tampoco se hacían mucha ventaja, como porque su gracia era retirarle cosas, pero cuando no le podías retirar cosas y el mazo del oponente era aún más agresivo, lo pasabas muy mal. ¿Qué pasaba? Con V-Buster, ese cuádruple chequeo al final es una carta más de mano, con la que me sigue encantando hoy en día, que es Summon Lightning Dancing Princess Anastasia. Es brutal porque es una perfect que robas una carta después de usarla y quieras que no es robar, básicamente es una perfect gratis, porque es descartar y robar una carta que no quieres y robarte una. Quieras que no, ese ligero momento en el que te robas una carta durante el turno del oponente que lo necesitas para defenderte se nota muchísimo. Eso es, entonces ahora sigues retirando igual de bien, plusea independientemente a lo que tú hagas, completa columnas para atacar muy agresivo y VMAX se ha vuelto una realidad. Bueno, se ha vuelto tanto una realidad que de normal se llevan un par para poderlo volver a hacer si te hace falta. Si te hace falta, que es raro, pero puede hacerte falta. Entonces, es realmente interesante. Y además, el refuerzo que dieron a Eradicator en esta caja tampoco estuvo nada mal. Sí, cierto, estuvo bastante bien. El Sigma, que al final es una carta que si falla standea, da igual en qué mazo esté, que eso era muy potente. Muy potente porque se mezcla con el strike de Vanquisher, ¿cómo se llama este? Voltage, que lo dopa muchísimo. Y sabes que si lo paras te lo tienes que volver a parar. Estaba muy bien, sinceramente. Está muy bien. Entonces es eso, en esta caja tanto TT como a Narukami les dieron un subidón impresionante. Luego vino Nubatama, no vamos a hablar de Nubatama. Nubatama realmente le pasó igual que a muchas otras cajas, en plan, no te dan una triple rare, pero te dan una GR, pero te dan una Mukuro. Mukuro per se no está mal, tenía el fallo de que era un poquito antisinérgico con Mugen Lord, pero lo seguías haciendo igual porque era de las pocas cosas que te hacían pluses en Domination, ¿sabéis? Porque al final eran, sí, te descartabas una carta, pero te hacías 5 chequeos ese turno, era un +2, bueno, +1 técnicamente, claro, era muy bueno. Y encima de barrer la mesa. Antisinérgico con Domination para otros turnos, porque el turno de él te revivías una, le hacías ese ataque, después tenías 5 chequeos para seguir presionando. Mazos que les molestaba limpiarle la mesa, porque claro, Mukuro está muy bien, pero hay mazos que no les preocupa tanto
ese múltiple ataque como que le limpia la mesa. Por ejemplo, un Angel Feeder que tú cojas y te digas, te quito todas las Broken Head, más las reguas detrás, mazos que le cuesten llenarse la mesa y tal. Y Una apareció, Dimension Police que le quites el Laurel, por ejemplo. por ejemplo. Entonces, hay veces que Mukuro, no solo por lo agresivo, sino que también era defensivo por ese limpiarte la mesa mientras me hago un plus. Y le dieron también, si mal no recuerdo, en esta caja el oso, Sí, que era otra carta que hacía un plus, que le venía muy bien, porque le hacía mucha falta a Nubatama. Fue un refuerzo muy interesante y que le dio bastante estabilidad más. básicamente. Y no solo eso, también le dio en el grado 2 el Steel Dragon Ungai, que es rare, y cuando lo llamas eliges una carta y se vuelve base 11. Eso, quieras que no, es muy importante, sobre todo lo típico de, bueno, lo dejo pasar y tal, a ver si me sale trigger, soy un 16. No, me llamo esto, vuelves a ser un 11. Que se sigue usando hoy en día, porque es un grado 2 que, como comenta Dante, te da muchísimo juego. Te da muchísimo juego porque muchas veces pasaba con Nubatama que te tragabas el primer ataque para poder frenar todo. Y con ese grado decías, no, este que te has comido por Mion Strike vuelves a hacer un 11 para que te comas el Mukuro de nuevo. Está muy bien. Básicamente, ya está muy bien. En general sí. Luego venimos con Shadow Paladin. Shadow Paladin vino por fin con Dragestrider Luard. Lo que me gustaba de Dragestrider Luard es que por fin teníamos un grado 4 que era per se de ritual, de la temática de Luard, y que no teníamos ahora que depender tanto de Diablo, de Spectral, que lo seguíamos jugando así, pero por fin tenías una cosa que era en plan por fin algo tuyo, ¿no? No que la había sacado, no era un grado 4 que lo tenías que haber sacado de otro mazo de Shadow Paladin para que Luard tirase. Y como no, de nuevo, genérico. Claro, sí, es cierto. A ver, por otro lado es cierto que estaba Dragdriver, Ogma, y a pesar de que esto me duele decirlo porque Ogma me gusta bastante y tal, no eran suficientes. Dragdriver era un poquito Ogma también era una versión... Muchas veces antes que Ogma rentaba un Spectra. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasaba con Ogma? El problema de Ogma al final era que si bien es cierto que desgastaba más, porque al final Diablo hoy en día lo parabas con G-Guardians y tal, y como que era un poco predecible y tal, o muchas veces igual ni le molestaba que le quitases esas dos cartas de mesa para tirar Perfect. Con Ogma lo que pasaba era que le podía descartar cartas de mano, que era de atacarle realmente donde le estaba doliendo. El problema de Ogma es que te pide grados 1 para retirar, y eso es un problema hoy en día porque muchas veces lo que te interesa es quitarte los ceros, los críticos de robar carta, o un starter con un efecto interesante. Y entonces, si Ogma lo hubiesen puesto para cualquier cosa, claro, si te hubieses podido retirar cualquier cosa, hubiese estado muchísimo mejor incluso en su tiempo, porque claro, lo hubieses podido combinar con el crítico de robar carta, y mientras tú te estabas haciéndote menos unos y tal, el oponente, o sea, el oponente se quitaba cartas de mano y tú te agregabas cosas. Entonces Ogma hubiese dado 1000 vueltas en ese momento. Pero... Y Ogma tiene ese defecto que dice Dante, ¿no? Que tienes esa preparación, tienes que retirarte muchos grados unos, y el cálculo de la mano si el otro se deja la mesa vacía. ¿Qué pasa? Que normalmente contra Diablo te dejas un par de cartas, con lo cual, sí, te retiras 4-1 para quitarles 4 cartas, pero al final lo que hace es quitarse 2 reward y las 2 cartas que menos le molesten de la mano. Y el turno per se de los ataques que hay con Ogma tampoco eran tan poderosos como para no poderte defender de ellos. Básicamente. Entonces volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? Dragonstrider Lord era un... ¿Cómo decirlo, no? Es un guild de race, por así decirlo, en Shadow Paladin, que no está nada mal, con Ritual 7, que realmente, a no ser que te quitases muchas cartas de mano, no iba a poder llegar al número de Dark Regulars con Guild de Race con Assassin. Pero, ¿qué pasa? Que como estaba en Shadow Paladin, tú te podías desgastar de otras maneras al oponente y luego usarlo de finisher, por ejemplo. Es que con los críticos y tal. Gana un cheque extra, poder, glory y crítico. Muchas cosas, no pide counters, pide 2 cartas de mano y 2 de campo, pero las de campo, aquí es donde vamos, pueden ser cualquier cosa, pueden ser los críticos del lugar, volverte a generar esa mano que estás perdiendo en el contexto. Y si veías que por mucha mano que tuvieras, por decaut, que es muy raro, o por cualquier cosa ibas a perder el turno siguiente, puedes tirarte toda la mano y darle todo como en un tiro desesperado. Es una carta que me parece muy buena, que le hacía falta al lugar como para ese puntico de finishing que le faltaba, y lo es, y da miedo esta carta también. Cuando te la sacan, si no estás bien preparado, te coge medio tambaleándote, te puede matar tranquilamente. Luego estaba el refuerzo nuevo para Claret, con Claret Swordshelheim, que la verdad es que nunca, por lo menos en la versión de Luard, por mucho que lo probaba, nunca llegó a convencerme en la práctica. No, fue una lástima, de verdad. Luego también vino Revolt. Sí me ha gustado mucho. Claro, en Claret sí, en Claret porque
Ahora en Luarz igual la cosa cambiaba, porque en Luarz ahora está el grado 2 este que vale como 2 en deck, como uno en deck también. Entonces, ahora Y que igual se sí que dopa por hubiese. cada otro. Claro, entonces ahora igual sí sería interesante llevarlo, pero en su Mm. momento no me llamó mucho la atención. Además de que hoy en día también no es tan imposible tirarte varios ceros para pararlo, porque al final es un 26 que con un booster de 7 es un 33, ¿sabes? Más o menos. Sí, pero lo que siempre me gustó de Helheim era que hiciese o no el efecto, desgastaba bastante. Sí, eso sí. Porque no restricción de defensa, pero si el oponente no quería activar su efecto, no se podía tirar ni una igual ni una preferente todo el turno. Tenía que defender todo el turno a base de grados 1 y 12 y ceros que no fuesen PF ni guardia, ¿no? Entonces, no solo el ataque de Heiken, sino el resto, desgastaba mucho. Y Ujú. si el oponente dice, pues nada, no voy a tirarme nada y entra al ataque, también hace el efecto y desgasta por las batallas múltiples. Está muy bien, y en Claret tiene el punto extra de que te llamas a grado 2, que vale como grado 1 en deck, que cuando juega por un grado 1 gana 5000. Me parece una carta muy interesante, muy buena. Dicho esto, vamos con Neonectar, ¿no? Lieta, Sar y Diane. Sar y Diane me parece que son cartas que muy buenas, que en su momento es cierto que igual no, especialmente Diane, no llegó a destacar bastante porque existían otras cosas. Estaba, ¿cómo se llamaba? La chica blanca esta, de traje blanco. La que... Joder, Odette. Odette. Claro, que Odette era mucha Odette, ¿no? Porque al Como final yo. era... Porque era una Catrina, casi como una Catrina, pero que al final te la podías devolver a la mano todos los turnos, por lo tanto podías spamear su efecto. Claro, es que Entonces, Diane claro, no se lleva tanto por el poder que gana, sino por la columna mágica que ella forma. claro, es que ahora, ¿qué pasa? Que Diane no llegó a brillar hasta que vino Belgemina, que te hacías una columna de 36 con un crítico más uno. ¿De 36? No, de 41, 41. 41, no, eran 18 más 18, 36, más los 5041 con crítico más uno. Claro, que Odette no llegaba a eso, se quedaban las puertas, redondeando era un 36. Lo que pasa es que antes de Belgemina, Odette redondeaba casi lo mismo que Diane, dándote más poder, teniendo el combo defensivo, tenía otras cosas que a mí me gustaban mucho. Pero ahora con Belgemina está claro que Diane renta más. Luego estaba Sar, ¿no? Sar, que en su momento yo no llegué a tener 4, pero sí que era interesante por el hecho de que, bueno, si no has llegado a hacer strike y tal, pero puedes pegar con ella y buscarte una copia entre las 7 primeras para llamarte algo igual y tal. Además, lo que a mí me gustaba de ella es que daba busteo y 4000 a la carta que tú quisieras, no específicamente a ella. Lo cual estaba muy bien, sobre todo si te habías dejado en algún momento un grado 3 en la trasera y tal, de que por algún efecto hubiese busteado y que luego se te quedase atascado o algo. Estaba A mí me bien. gustaba mucho Shard porque me pareció siempre una carta muy balanceada en ese sentido, ¿no? Es una carta que una carta que no tenía pérdida a lo largo de toda la partida y por eso lo comenté creo que en su momento. Tiene dos efectos que por separado no valen ser triple R, pero juntos sí, por lo que estamos hablando. Te la bajas en early, tienes un efecto en early, tienes ese mismo efecto de early durante el resto del late game, pero incluso sin ese efecto tienes los 4000 y busteos para que no sea una carta perdida ahí en la mesa que ya no hace nada. Con lo cual estaba muy bien. Y había otra triple R en esta caja que también era muy Claro, interesante. Midsummer Flower Princess, Lieta. Lieta la verdad es que se podía jugar de dos maneras completamente diferentes y ambas rentaban bastante, dependiendo más o menos de cómo fuese el resto de tu zona G. Por un lado, te la podías guardar para más adelante, no usarla de primeras, en la que yo he llegado a hacer, en plan literal, dos columnas de 96.000 a cada lado. O sea, literal, ¿de acuerdo? Eso por un lado, porque claro, te llamabas 5 cartas y tenías una copia de Odette y una copia de... ¿Cómo se llamaba? De esta grado 2 que le copiaba el nombre a otras cartas antes de pisar. Ah, No me sí. acuerdo, no recuerdo ahora mismo el nombre, hace mucho que no Bueno, juego Neo. copiaba nombre, así que Claro, antes de pisar la mesa de manera continua. Entonces, claro, se activaba el Bloom de Odette unas 4 veces cada una y hacía que mis dos columnas de reward pegasen de 96.000. está muy bien. Eso o jugarlas de primeras, porque de primeras Lieta no estaba mal. Realmente el mejor efecto de Lieta de... Si tienes una copia boca arriba en zona... No, si ya tienes dos cartas más boca arriba en zona G, pues das 3000, que es un poquito, pues, que tampoco era tan necesario. Pero Lieta por lo claro, Lieta se podía usar de primeras y podías llamarte dos cartas, o sea, te hacías un más dos, nada más empezar por efecto Lieta. Y lo otro que Lieto siempre me pareció que tuvo muy interesante era que ya no se lleva por Benjamin y tal, pero con Noel rentaba mucho. Claro, porque te llamaban las copias de Noel, las Noel empezaban a ganar mucho poder y tal entre ellas, Y como aunque te te llamamos a la quedases con vez. la mano tambaleándose ese turno, para un Final Tan de tengo 6 batallas muy dopadas,
Estaba muy No, bien. Lieta estaba muy bien porque era una... O sea, me gustaba mucho Lieta porque encima te copiaba los nombres del Soul. Quiero decir, en el sentido de que, vale, tengo la mesa completamente vacía, no tengo absolutamente nada que multiplicarme. Pues bueno, pues si me llamo y tal, de todas maneras, me lleno la mesa. Ese momento en el que me paso de bajarme nada desde la mano para copiar, me lo multiplico todo del Soul. Claro, Básicamente, me en ese encantaba. sentido era mantener la mano al mismo tiempo, ¿no? O sea, Sí, te hacías un +5 por la cara, muy dopado, etcétera. Y esta siempre me parece una carta muy buena. Hoy en día no es que me parezca mala, es que me parece que le pasa un poco, desde mi humilde opinión, lo mismo, creo que le pasa lo mismo que con Almail a Asa, ¿no? De que va muy a la GR a y ver, da... la verdad, y eso depende de cuántas copias de la GR tengas. En el sentido de, claro, si eres de esos que, como yo, no tienen una o tienen muy poquitas, dices, bueno, pues empiezo con Lieta y luego aprovecho el tío del GR que vaya con Generation Break 4, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Es que Lieta de primera me sigue pareciendo muy buena, sinceramente. Lo que pasa es que hoy en día la GR te hace más o menos lo mismo, pero casi que mejor, porque te lo hace, te llamas dos cartas iguales del deck con Bloom, pero te lo llama en Battle y te hace una columna fuerte. Y es las cartas que tú quieras, no colonas desde el sol, no dependes de tu sol. Entonces, si tienes varias copias de las R, ya presionas al principio con batalla extra, llamándote lo que quieras, vuelves a CGR, ya van con 5000 críticos, etc. Básicamente. Y creo que tenemos todos los clanes, salvo uno, que Sí. es GR Chronicle, Chronodragon GR Nest. Creo que podemos estar de acuerdo que realmente aquí fue el momento en el que el ZTP por fin, después, Dios a santo. pesar de la Avenir Phoenix, por fin empezó a ser viable, ¿no? O sea, Sí, empezó a ser viable con Avenir Phoenix, pero realmente para decir, hey, estoy fuerte, no tengo tampoco muchas cosas que envidiarle a Time no sé qué, pum. fue aquí porque aparte vinieron cartas de rareza más bajas o interesantes, no solo para Chronoyer, vino GR Clare, que en Fan viene muy bien, que viene muy bien en Demiurgos, el Duplex Dragon, que ya no se lleva, pero aunque era aleatorio, era lo único con lo que podías quitar mesa, y sobre todo el Spearhead Unicorn, que se sigue usando hoy en día, que es como el P-Wheel de GR, pero mejor, porque miras más mesas si estás más lleno, Luego y también GR, está luego el crítico con efecto del Thruster Bison o el Pulsar sí, Tamer Eagle, que es el de Soul, que te hacía reciclar un poquito y tal, que en Zodiac Tempest también se ve un poco. y levantabas daño, que era Ujú. importante, y el combo que ya se generaban con los stands, etc. Pero aquí Yernes se notó muchísimo, y Yernes sí lo sigo llevando hoy en día en la zona G, No, evidentemente. es que es una maldita vanguardia que estandea por sobre las de uno. Y son 5 chequeos, el segundo ataque va con más 10.000. Es que al final tú dices, bueno, si le controlo el counter blast más o menos y no dejo counter este turno, igual no le hago no me hace un GR Nest, no me hace un Stage, no me hace un GR Rubik, me hace un GR Nest. ¿Sabes? O Claro, sea, es que eso de no depender del counter blast para standear una vanguardia se me parece muy tosco. claro. Y antes de salir GBT14, que tenía muy fuerte Gear, es que te abría, ya sea con Speed Pegasus para hacerse mano, o con Avenir Phoenix para hacer batallas múltiples, te metía después un GR Nest y por último te metía un GR Groovy con Next Sage, chetando muchísimo la mesa por el efecto del G, y casi siempre en ese tercer turno de strike era muy difícil sobrevivirlo. Era muy difícil sobrevivirlo. Me parece muy buena carta, y Viernes ya fue el que puso la guinda de ZTV está completa y no tiene nada que envidiarle a Time Leap. Luego vino con el Visual Tag y ya la brecha de entre los dos fue brutal. Sí, es que se sigue llevando Viernes, pero es como, no me da tiempo a hacer todavía ahorita, te meto un Viernes ahora. En plan de, jaja. Básicamente. Básicamente es como hago una vanguardia que estandea porque todavía no puedo hacer la cheta. Dicho esto, vamos con la primera, pero antes de la primera, la verdad es que hemos llevado bastante tiempo, este va a ser de los vídeos más largos que me vaya a tocar en el canal, pero bueno, se subirá. Dicho esto, quiero hacer una reverencia especial, ¿no? Ya sé que el vídeo se os queda un poquito largo, chicos, pero aguantad un poquito más. Y es básicamente lo siguiente, quiero mencionar un poquito las cajas que no es que digas tú, buah, se han quedado en el tintero y tal, no. Realmente son muchas cajas las que no hemos mencionado. ¿Por qué no las hemos mencionado hasta ahora y tal? Básicamente porque muchas de ellas son cajas que básicamente son como en mi opinión, se sienten como si fuese una Fighter Collection. Te traen un jefe, el resto específico, luego es que dices tú, vale, en su momento está chulo y tal, luego enseguida lo dejas aparcadísimo, se olvidan de él y ni siquiera te acuerdas por el resto del soporte porque fueron comunes y demás. De hecho, Sí, cuando hemos estado bien, o sea, no las voy a mencionar porque entonces mucha gente se va a imaginar. Tenía pensado hacerlo, pero si lo digo, igual mucha gente se hace idea de cuál va a ser la primer puesto. Es más, viendo un poquito, echando un poquito la mirada hacia atrás, hemos visto que hay un montón de cajas que dices tú, ostras, es que realmente son cajas malas.
porque más allá del hecho de decir, buah, más allá del jefe, que muchas veces igual incluso el jefe era malo, son malas, ¿sabes? En plan de decir, vale, tengo un jefe, un triple rare que es un poquito me y el resto del support encima es malo, ¿sabéis? O sea, imaginaos. Sí. Son muy, o sea, hemos dicho, no, o sea, no ha sido hasta echar la mirada hacia atrás de pensar, ¿qué cajas más malas hemos tenido? O cajas que dices, hay un clan o dos que vienen muy bien y el resto es como, Buchi, ¿para qué nos has mencionado? Para esto no me des refuerzo. Básicamente, básicamente. Sí. Bueno, ahora sí, dicho esto, y para que esto por fin pueda empezar a tener un fin, la última caja, la caja número 1, y para que según nuestra opinión, tanto mía como la de Next, es la mejor caja principal de la era G, es GBT04 Soul Strike Against the Supreme. ¿Por qué esa caja, no? ¿Por qué esta caja que es de hecho de las primeras cajas? Para nosotros tenemos un recuerdo bastante especial con GBT04, pero más allá de la añoranza, más allá de un gusto personal, creemos que realmente es de hecho la mejor caja que hay en toda la era G. ¿Por qué? No es tan creepy como GBT14, volvemos a lo mismo, pero GBT04 sí dio un impulso muy bueno a todo clan que ella tenía. Todos los clanes que estuvieron en GBT04 recibieron un impulso muy bueno. Era una caja que encima traía, si mal no recuerdo, 2 clanes que te podías montar desde cero. 3 clanes que te podías montar desde cero con esa caja. Así que era un sobre que te valía para montarte barajas nuevas, barajas que desde esa salida estaban muy bien, que hacían bastante daños, y muchas cartas de estas cajas, muchas cartas, las hemos visto permanecer a lo largo de muchísimo tiempo, hasta casi la salida del final de la era G. Era una caja que no solo dio un cambio importante en los mazos que ella tenía, sino que muchas cartas se quedaron perdurando. Hablaremos ahora un poco más específico de, claro, de cada ¿qué una. pasa? Por ejemplo, por ir un poquito abrevando un poco, vamos a mencionar Shadow Paladin y Jar Chronicle. Sí, son 2 clanes que no tuvieron una triple rare, cuyo refuerzo, especialmente el del Jar Chronicle, podía haberse sentido un poquito escaso. El de Shadow Paladin, bueno, al menos te metieron alguna cosa y tal, como los dados 2 y 1 que ganaban poder. ¿Qué más? El crítico de Claret, por ejemplo, también. Alguna cosa había. Y Jar Chronicle realmente creo que así visto por encima, Upstream, Upstream, el primer grado 1 que te levantaba daños, el Steam Fighter Ur-Mingin, el Bali, y el grado 3 que sí. No, claro, Steam Fighter Bali, que era el que te colocaba el Chronojet en vanguardia, ¿no? Que llevabas Bali y Chronojet, básicamente. Entonces, claro... Fuera de eso no había más cartas para Gear, más que la que vamos a ver ahora. Claro, no, y el Calibum. El grado 2 Calibum, que en Time Leap se llevó bastante tiempo, el grado 2 8000 este quita starters y tal. Esto es. Entonces, ¿qué pasa? Hubo 2 cartas que fueron las GRs, que incluso, que a diferencia de lo que he dicho antes de ser un jefe puntual, fueron cartas que incluso uno de los 2 hoy en día se sigue usando bastante y el otro nos ha acompañado por toda la era G, que son Supremacy Black Dragon, Aura Geyser Dumeth y Chrono Dragon Next Stage. Sí, y Next Stage, si no existiese Heritage, se seguiría usando. Next Stage ha sido básicamente el momento, o sea, el momento en el que Gear empezó a ser potente fue aquí. Sí, hasta ese momento Gear no daba miedo. Tenía combos interesantes. No es que no pudiese matar, pero no más allá que cualquier otro mazo, e incluso muchas veces se quedaba floja, ¿no? Me acuerdo que el combo más interesante que yo tenía era con el unicornio. Con Pegaso, no, el dices, el Pegaso que te volvía todas las cartas al fondo y luego le llamabas al oponente tantas cartas como cartas le habías enviado. Eso es, con los grados 1 que ganaban poder, entonces te dopabas bastante, pegabas bastante fuerte ese turno. Ya está Ragnarok, pero ya Ragnarok empezaba a flojear porque la gente se guardaba la Perfect, no tenías por qué tirársela más nada. Ya le hacía falta ese toque de agresividad extra. Y aquí llegó, sin lugar a dudas, con Next Sage. Next Sage encima fue la vanguardia que estandea, que tenía mucha sinergia con el grado 3, que en aquel momento que no existían las Guardian dolía bastante, porque te pegaba de 26 con Glory, que 26 con Glory en aquella época era como, oh Dios, 26 con Glory. Defenderte de eso te costaba bastante mano, más que ya te habías defendido de la vanguardia. Y Next Sage se siguió llevando muchísimo tiempo, porque era una vanguardia que estandea muy free para lo que se conocía en Vanguard en el momento. Creo de hecho que fue la primera vanguardia que estandea la primera G, no, fue primero la de Murakumo. Cierto, en GBT03 antes. Eso es, y aún así la de Murakumo era bastante más débil que
que Next Age. Porque la de Next Murakumo Age, te pedía muchas condiciones para standear. eso es, contemplas de 2, copias específicas. Bueno, Next Age era perdón, un solo counter. había otro que era The Ace, pero solo para verlos en mano, pero sí. Solo- Y luego también estaba, perdón, Ace. también estaba el de GPT-01, el de Nova Grapper, que ese también era bastante free. Bueno, free entre comillas, ¿no? Porque te costaba contemplas de 2, descartar 2 cartas. Era un Ese. -1, pero Next Age, en mi opinión, creo que tenía un poquito más de impacto, porque era menos costoso y el segundo ataque te iba con Glory y en un mazo que ni tan mal, ¿sabes? Eso era lo que pasaba. Next Age, lo primero que sorprendió es que vanguardias Next Tries, que por solo un contemplas estandearan, hasta el momento todas valían 2, todas valían alguna que otra cosita específica, todas pedían drive check, y Next Age no, Next Age eran 3 cheques y después 2, era esos 5 chequeos que te quedaban así como un poco impactados, la segunda iba con Glory, las rewards tampoco pegaban mal. Fue muy importante para Year Chronicle. Esta caja fue el salto de Year Chronicle y fue gracias a Next Age. Luego, Supremacy Black Dragon, ahora vais a ser Dumez. Es cierto que Dumez en su momento tampoco tuvo un impacto tan grande, porque, a ver, no estaba mal, pero donde realmente empezó a tener impacto fue más adelante con la llegada de Luard y los críticos de Belial Hole. ¿Qué hacías? Te llamaban los Belial Hole, te los destruías, te hacías un +2 a la mano por efecto de Dumez, por cada grado 1 menor le petabas una carta, y por cada crítico que tú hubieses destruido, tú robabas una carta. O sea que te añadías, yo que sé, igual 4 cartas de mano, le petabas 2 al oponente, y si todavía eras de los que yo les gustaba que fuera con crítico, podías la opción de que fuera con crítico. Eso Es una carta que hoy en día, que incluso con viendo Drahavis Luard, sigue habiendo mucha gente que sigue llevando Dragaiser Dume de primeras. Sí, por el hecho de los críticos, que te los puedes respetar, porque te los llamas ahora también con lugar, etcétera. Pero aparte, Dume, incluso fuera de mazo de lugar, también rentaba muchísimo. En aquella época, Dume, el mazo de Claret, me acuerdo que lo que le pasaba era que tenía muchos problemas de counter, pero Dume presionaba mucho, porque no habían G-Guardians, las Perfect no se conseguían tan rápido ni se reciclaban tan fácil como ahora, entonces presionabas desde el principio con una vanguardia, desde casi el principio con una vanguardia con doble crítico, quitándole mesa al oponente, que era muy molesto. Era una carta muy buena. Y lo que estamos hablando, que es lo que caracteriza a GBT04 para nuestro gusto como la mejor caja del ARAG, que se sigue llevando hoy en día. Luego tenemos, voy a mencionar dos en concreto que son Royal y Neonectar, porque comparten básicamente lo mismo. Ambos tienen una triple rare que en su momento igual no tenía un impacto tan grande, pero que hoy en día, fuera de sus mazos, irónicamente he dicho, ¿no? Dentro de sus mazos, porque dependen de cosas que conven con la keyword, siguen siendo cartas que hoy en día cualquier mazo que no sea de la keyword se siguen usando. Altomail sí. Es una carta completamente genérica que te trae un grado 2 desde el deck, que mira que Royal es en clan de los grados 2 y que te encima, aparte de 1000,5000, te cheta toda la delantera. Asa, lo mismo, es una carta que te multiplica una cosa, o sea que te da un +1 multiplicándote una carta que ya tengas, que en Neonectar, fuera de Asa, también hay otras barajas que juegan con ese tema, y encima da más 5000 a toda la delantera, tan solo por tener dos iguales, que irónicamente lo vas a tener por su propio efecto. Muy buenas las dos. Muy buenas. Y la sinergia que tiene Mail en cualquier mazo, porque en su mazo en específico, que era el mazo de llamar los grados 2 por excelencia, evidentemente, pero en Blaster Play, para llamarte Blaster con más 5000, para que ya cuando vaya pegando varias veces tenga ese poder. Incluso se llevaba en Sanctuary War, porque te llamabas en grado 2, o el propio Blaster de Sanctuary te llamaba los críticos para poder hacer el efecto, o te llamabas en grado 2 que te llamaba en grado 1, robabas por ese grado 1. Estaba muy bien al Mind, claro. Y se sigue llevando hoy en día. Y no solo eso, hay que tener en cuenta que estas dos cartas en concreto siguieron desde el 4, siguieron teniendo su presencia incluso en el 6, porque en el 6 vinieron sus formas evolucionadas incluso, ¿no? Que lo que les hemos mencionado, que de hecho dependías de copias de estos dos. Ya en su momento llevabas los dos tiros, o sea, llevabas las 4 en la zona G, no había nada mucho mejor, pero tampoco eran para nada malas, y ya cuando llegan sus formas evolucionadas, era como un complemento a ese late game. Después de haber utilizado todo esto, presionabas muchísimo al oponente. Sin lugar a dudas, de las mejores cartas de la era G en cuanto a strike, desde mi punto de vista, en sus clanes. Luego, claro, lo dicho anteriormente, si tú querías hacerte un mazo completamente nuevo, tú tenías que pillarte esta caja porque podías montarte un mazo completamente nuevo desde cero, que era Black Silver Gabrael, Mythic Beast Fenrir y Intimidating Mutant Darkface. Con Gabri, ¿qué teníamos? Gabri era una muy mala bestia y era eso... la muralla definitiva. Completamente.
La cosa de... Y eso es curioso porque tú ves a Ángel Feeder y realmente creo que por fin, en toda su historia, en toda la historia de Vanguard, Ángel Feeder por fin había llegado a lograr destacar en algo. Porque hasta ahora Ángel Feeder era un poquito muy meh. Era como Neonectar un poquito en la primera serie, un poquito, pues muy meh. Sinceramente, pues tenías algún que otro jefe, hacías alguna que otra cosa, pero realmente el hecho de jugar con una zona de daños tampoco era tan... era interesante, estaba chulo y tal, pero que tampoco era tan determinante. Y que luego vino Gabri, ahí cuando llegó Gabri fue la de a tomar por saco todo. Era brutal. Fue brutal. Y eso, y sin G-Guardians, ¿eh? Y ya imaginaos lo que sigue aguantando con G-Guardians. ¿Qué pasa? La cosa cambió un poco, pero estamos hablando aquí, fue la Gabri de Rafael y el Frigo. El Frigo, para los que no recuerden, porque claramente no se llama Frigo, es el Doctoroid Refrost, que ahora está limitado a 1, pero que en su momento estaba limitado a 4. ¿Cuál era el combo? ¿Cuál era la razón? Porque topeaba Gabri, por ejemplo, igual no mazos como Fenrir. Gabri lo que hacía era, llegabas a tener Generation Break 2 rápido, tú usabas a Rafael para que fueses curante de daños, y entonces... Es que Rafael te curaba, me acuerdo de los chetos que estaban en sus momentos. Es que es súper simple, es súper sencillo, simplemente era eso, pero con eso era suficiente en ese momento, porque tú lo que querías con Gabri era llegar a late game, y luego en el late game, no os lo perdáis, el que remataba era una rara llamada Holiseaf Raziel, porque en esta caja fue la que se sigue usando hoy en día y que sigue siendo la mejor carta de Ángel Feeder hasta el momento, que es la Broken Heart, la Nulls Broken Heart. ¿Sabes? O sea, sigue siendo... Sí. Entonces, claro, aquí te podías montar un mazo desde cero que era brutalísimo. Yo todavía no se me va a olvidar el día en el que yo, jugando la Revenger de Abyss, ¿no? Que en su momento era súper tosísima, la Vanguard que standea con Break Raid y tal, era súper... ¿Sabéis? Que el primer ataque lo dejaran pasar y el segundo ataque con un escudo de 10 no pasó. Luego que salía un Triggers, tenía las Broken Heart en mesa, brutal. Era lo que pasaba con Gabriel en ese momento. Con las Broken Heart era muy agresiva y muy defensiva. Muy defensiva en una época donde los números no eran todavía tan altos y ya ella empezaba a hacer un 20.000 defendiendo y cosas así. Y era en plan de, no pasa, le ataco y no pasa, o con claro. 2 cartas ya no pasa. Ojo. Y en sus turnos, con los frigos, va dopando. Encima Frigo lo banearon porque tenía el combo de Frigo infinito. Claro, tú te quedabas con un deck muy muy pequeñito y mientras tú tuvieses los 4 frigos, da igual que, es que la cosa es que daba igual que si te caíses en la zona de daño porque te lo podías recuperar. Eso es, y todo el rato spameaba frigo y lograban unas columnas bestiales en una época donde no había ni G-Guardian que tocan la mesa, ni muchas perfes, ni nada de eso, y te mataba. Topeaba en todo ese Ángel Feeder. Y ese Ángel Feeder era eso, era un muro que no se podía pasar y encima una lanza super afilada, o sea, acababa con todo. Claro, la cosa es muy curiosa, es que siempre destacó más, o sea, Gabriel destacó más al principio, pero luego sacó Nociel y no sé, supongo que Nociel es porque tenía ese juego más en early, porque los pluses un poco, pero yo siempre he considerado a Gabriel mejor, sinceramente. Sí, yo también, a mí siempre me ha gustado más Gabriel. Sinceramente, muy potente, sinceramente, y hoy en día se sigue, o sea, hoy en día estamos hablando que, por ejemplo, esta Black Silver Gabriel sigue siendo incluso para muchos mejor que la segunda que le sacaron. Y muchas cosas destacaron. No porque sea mala, sino porque el estilo de Ángel Feeder ha cambiado muchísimo. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en el que tocaron el frigo de 4 a jugarse solo 1, ya ese late game fue brutal. Ya no... Y más aún con el tema del rescue. O sea, el rescue, ¿qué pasaba? Que si tú alargabas mucho la partida te morías por decaut. Y ojo, ese problema no hubiese... O sea, el rescue en sí hubiese estado genial realmente, no hubiésemos tenido ese problema, porque encima adelantabas más el deck si no fuese por el problema del frigo. Si el frigo hubiese seguido estando a 4, rescue, vamos, o sea, sería brutal. Brutal, porque acelerabas el deck, te quedabas con un minimazo y hacías el combo infinito de los frigos, de los 4 frigos con las broken y con demás. O sea, aparte lo que dejabas era que te dejabas el mazo con 3 cartas con los 3 frigos y ya no hacías extra ese turno, pegabas con la vanguardia y te asegurabas estandear esas broken head que eran infinitas. No había forma de sobrevivir ese turno. Claro, tú, ¿qué es lo que pasaba? Tú lo que te ibas gastando eran los tiros toscos de tus vanguardias fuertes y tal, que a lo mucho tendrías 2 tiros y la vanguardia te iban aguantando hasta que te quedabas sin opciones y luego te remataban. Eso es, y luego claro, cambiaron a Gabriel completamente con Rescue a mata lo más rápido posible o mueres tú por decaut. Básicamente. Entonces, Rafael no es que pasase a ser mala, sino que ya no merecía tanto la pena tirar ese tiro de curarte para aguantar. Porque no querías aguantar, lo que querías era ir rápido. Pero Gabriel me sigue pareciendo una opción de raid hoy en día brutal.
Y luego, vamos, luego vino Fenrir, que aquí fue cuando dice, me encanta esta Génesis. Fue brutal. Mythical Destroyer Beast Vanagam y Mythical Beast Fenrir. Es cierto que noto que a pesar de que más o menos eran similares, entre comillas, no destacaba tanto Fenrir como Gabriel competitivamente, pero Fenrir me pareció brutal. No solo eso, o sea, el que realmente me pareció brutal de esta caja no fue ni Fenrir ni Vanagam, ¿sabes cuál fue, no? Hmm. El A ver, Stan. El sí. Stan, el Dreaming Dragon fue brutalísimo. Es que el Porque Dreaming Crown fue, junto con Fenrir, lo que le daba la estabilidad extrema al mazo. nunca te morías por decaut. O No, sea, claro, o sea, entre eso, en esta caja de hecho te venía también está entre los comunes, creo. Aquí está el Kramer Harry, que igual nosotros no lo jugábamos mucho, pero que por si querías realmente llegar a alargar la partida hasta el infinito, lo podías hacer, porque el Kramer Harry te iba levantando ese daño y te iba reciclando esa carta para seguir sí, spameando sí. el feto del Fenrir con teblas de uno, ¿no? Y me Era acuerdo que brutal. también iba un poco hacia late como Gabri, en el sentido de que ibas pagando solo Soul Blast de todos los triggers que podías, reciclabas, volvías a hacer Soul Chat, volvías a pagar los triggers, volvías a reciclar, ibas con ese juego todo el rato, ¿no? Y Claro. teniendo a Vanagan para colocarte el check, asegurarte esos triggers. Claro, porque Vanagan, ojo, cuidado del dato, Vanagan era también una muy mala bestia, ¿eh? Porque al final estamos hablando de que era una carta. Me gustaba mucho Vanagan y Rafael porque encima eran efectos originales, en el sentido de que no eran el típico efecto de, pues gano. Me gustó esta caja también porque la originalidad que tenía, no era el típico efecto de gano Glory, gano crítico, gano Stantry, no gastandeo a la vanguardia y tal, Nos sobre las presionaban de CRs. formas distintas. Y eso eran originales en ese aspecto. Y me gusta porque Vanagram, sabías que seguramente algún chequeo se iba a colocar un crítico y tal, o sea que era casi como ir con Manguera con un crítico, porque sabías que un crítico iba a chequearlo, solo que era más peligroso porque no te bastaba simplemente con tirarle perfecto al medio. Necesitabas luego parar la reward que iba a llevar ese crítico. Y Eso es. encima, ¿cómo acabas normalmente en la mano? Porque claro, la cosa estaba en que tú al final la mano la tenías muy bien, muy acomodada y tal para defenderte porque había chequeado muy bien el turno anterior. Y aquí ya tenía mucha estabilidad Fenrir, porque ya se iba llamando las cosas del sur, tenía grado Claro. base 8 que también iba haciendo Soulchar y robaba, Claro, ¿cuál ha etc. sido el problema siempre de Genesis? Lo que pasa con Genesis es que le pasaba un poquito similar a Dark Irregulars, en el sentido de que te hacías mucho soul, era muy inconsistente, pero te lo compensaban con vanguardias más o menos fuertes. Bueno, sí, en la era de Legion sí había una en concreto que era bastante tosca. Y Y, Brasil. claro, entonces te lo compensaban. Te hacías mucho soul, pero con el objetivo de hacerte mucho soul blast y matar. Era muy Dark Irregulars en ese sentido, muy Guild de Race. ¿Qué pasa? Que aquí lo cambiaron a vamos a meterle una estabilidad de la hostia, no vamos a tener un finisher increíble, pero claro, entre la mano que te hacías, claro. Entre las cartas que no te tenías que llamar de mano, si no te enfrentabas a. No sé que te enfrentases mucho a control, porque te lo llamabas desde el soul. El hecho de que te reciclabas constantemente y encima te robabas carta, y que tenías la mano acomodada con Vanagan, era muy buena, me encantó. A mí me enamoré de esta baraja. Yo también, siempre me ha gustado muchísimo Fenrir, era muy estable. Y otra cosa que tengo entendida, que no lo sé porque no jugué antes de la era, era que Genesis era la gran conocida por no tengo mecánica propia. La mecánica de Genesis era, me recargo mucho para pagar sobras, porque realmente Genesis en su principio que tenía varios mini jefes, por así decirlo, tenía varios grados 3, pero cada uno se dedicaba a hacer una cosa realmente. Uno era, pues te barro la delantera en Reward, pues otro, pues me robo cartas y meto una carta al Soul, otro. Pues de hecho la más original fue una que lo que hacía era que cada vez que checabas un grado 1 mayor, tú podías pagar sobres de 3, descartar esa carta y volver a chequear. Y Y aquí yo creo que empezó a ganar un poco más de originalidad Genesis, ¿no? Fenrir tenía su propio estilo de juego, de voy llamando, puedo llamar en battle, puedo llamar en main, el Soul viene siendo como mi segunda mano, pero tampoco tan extremo como otros mazos. Me gustaba bastante, siempre me ha gustado bastante este mazo hasta que se le fue la olla ya en GBT08. Pero Sí, hasta pero entonces, realmente si fuera de Wiseman, realmente hoy en día tampoco es un mazo que. no, si quitas a Wiseman no, la cosa es que Wiseman existe. Y es Hombre, bueno. no, Taro existe, Taro existe, Taro es Claro. brutal, Taro es brutal. Pero bueno, Y luego estaba Mega Colony, Mega Colony con Darkface. Es cierto que igual Darkface, por ejemplo, per se no tenía una manera tan de ir a matar, por ejemplo, y si pero se. resistía mucho. Claro, Darkness la robaba cosa. mucho. Sí, sí, robaba mucho entre los parálisis. Y el hecho de que, claro, en ese momento, a no ser que te pisases esas cartas llevándote otras cosas encima, tú no te podías. Claro, que a la vez también dependía mucho de eso, porque tampoco si no, no se hacía tanto plus. Claro, Entonces, pero al mismo tiempo tú te ibas haciendo negativos para contrarrestar su plus. mm, Y volvemos a lo mismo, el strike era muy potente porque era una época donde no se paraban los strikes tan fácilmente. claro, lo guapo de Stun Beetle es que si no acertaba, si no hiteaba, no pagabas el coste. Entonces podéis estar llevando incluso tres, en plan de sentido de, jaja, el tercer tiro de él
y tú piensas, buah, todavía le faltaba el cuarto y en realidad era una Eso es, para jugar con su todo el cabeza. rato buscar la pez, pero tirarte toda la mano para que no aceptara Stone Beater, porque él estaba claro que si Stone Beater la aceptaba habías perdido. Claro, entonces muchas cosas eran de que llevar solo 3. ¿Por qué llevar solo 3? Porque el llevar el tercero ya sabías que no iba a acertar y simplemente era para asustar al oponente pensando que si esto acierta voy a levantar un cuarto que en realidad no tengo. Claro, Así es. porque si ya te habían parado los 3 primeros, el cuarto para qué te servía, ¿sabes? Para nada, no lo podías levantar. Entonces, pues muchas veces se llevaban 3 más que nada en competitivo para asustar, para decir, te la juegas a que tenga un cuarto y te levante y a tomar por saco. O sea, era un riesgo que mucha gente no se podía permitir. Era Entonces muy potente. esta caja nos parece la mejor de la era G por eso. Tenía 3 mazos completamente nuevos, muy buenos, y tiene varias cartas que se mantuvieron durante muchísimo tiempo en la era G y que algunas de ellas han llegado hoy en día. El Upstream, aunque realmente Melem siempre fue al final la mejor versión en ese aspecto, Upstream tampoco era nada malo porque muchos grados 1 de tu GR Chronicle dependías de buscártelo con el Upstream también. Sí, y en la época de Time Leap yo seguía llevando a Upstream por eso, porque te llamabas o la grado 1 de robar, o el grado 1 que te hace reciclar, o a veces incluso te llamabas una Melem para ya dejarla preparada para el turno siguiente. Era muy bueno, eran muy buenas cartas. Yo recuerdo que incluso aquí fue cuando por Neonectar había conseguido a Pia, que en aquel entonces era como que la grado 1 más cheta que tenía, porque me hacía columnas de 15.000 busteando, creo, ¿no? 9 más, no, 16.000 busteaban si hacía las 3 a la vez. Y en aquel entonces era, wow, estoy pegando muy fuerte porque encima mediante ganó 5.000 y tal. Muy cheto, muy cheto. Nah, estuvo muy bien esta caja, sinceramente. Es cierto que hay muchas cartas y tal que dices tú, no destacan tanto, pero también es normal, porque al final muchos de ellos son triggers, son cartas que estás usando para rellenar, para usar el deck. En Genesis, el Flying Looping, tú. Que eso, wow, el grado 28000 este todavía, nosotros lo seguimos jugando. Nosotros lo seguimos jugando en Fenrir porque nos parece interesante, y Broken Heart, que no se nos puede olvidar. A ver, Broken Heart no desapareció nunca del mazo. Nunca. ¿Cómo ibas a quitar Broken Heart? ¿Estabas loco? Es la vida del mazo. Y sí. Nada, y aparte del punto de añoranza, porque para mí, sobre todo yo, usuario de GR y de Almail, la verdadera potencia para mí de la era G empezó en GBT04. Ciertamente. Para mis mazos, y yo creo que hubo varias gente que pensará parecido, ¿no? Ya GBT03 había sido interesante, GBT02 más o menos, pero se les notaba todavía a Bucci como que estaban intentando descubrir cómo hacer las cosas, y a partir de GBT04 yo creo que más o menos dieron como una especie de fórmula que nos tuvo contentos por un tiempo. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, GBT03 estuvo bien, entre comillas, porque, a ver, ¿qué pasaba? Dark Irregulars, más allá de Guild Race, no valía realmente mucho, es más, su propio jefe era una doble rare. El Lin Joker no estuvo nada mal, o sea, Messiah era santo mazo, o sea, potente. Pero luego está, por ejemplo, Shadow Paladin, que por ejemplo, yo jugaba mucho Claret, pero el resto del mundo jugaba Diablo, entonces apenas se cogía cosas de la baraja de Claret, más allá, igual de las especies levantadoras de daño y los Horrorites, sí, pero igual un y poco. Aparte estaba Murakumo con su vanguardia que estandea, pero que pedía requisitos muy específicos. ¿Y quién más estaba? La Gol Paladin. que no nombrada de Gol. Gol Paladin, wow, qué mal empezaron en ese momento, tío. O sea, ¿cómo se nota? O sea, que antes Gol Paladin, que era un mazo que decías tú, hey, que tengo una presencia, que era meta, ¿sabes? En mucho aspecto, y pedazo de bajón que pegó en el AG con eso. Es que era, buah. Que básicamente, claro, ¿qué tirabas? 4 tiros de Skullbaggy Point Dragon, que era como que la promo, no, la carta esta, el lado 4 doble rare de la Fighter, que realmente no necesitabas, porque realmente era un buen tiro, pero era muy triste que, claro, ¿qué pasa? Que mientras, claro, porque mientras los demás tú tenías tu Stage, yo tenía mi Phantom Blast del Diablo, a Genesis, bueno, Genesis tenía sus plazos, tiros, no sé qué, Gold Paladin solo tenía Skullbaggy Point, y que no era malo, pero no tenía una cosa, no era más, no había más. No era suficiente, y me acuerdo porque por ejemplo, en la triple R era Counter Blast de 2, levanta copia para entre las 7 primeras llamar una por carta boca arriba. No, me dabas las 5 primeras y por cada carta boca arriba en zona G tú te llamabas una y era que. Pero, a ver, ¿por qué? O sea, llamas 2 no era o 3, mala. No eran bates ni nada. A ver, no es que fuese mala, pero a la vez era mala, porque Gurwit, que de per se, por Counter Blast de 1 ya te estaba llenando la mesa todos los turnos, ¿por qué meter una carta que te pisa más la mesa? Bueno, no te la pisa, porque el tema tenía que ser en Open. Creo que el círculo, o sea, era súper ultra mega específico. O sea, me acuerdo de que en cualquier caso con lo que rentaba era contra Brawler, que era Dios en aquella época porque te limpiaba la mesa todos los turnos. A ver, digo yo, en otra Gold Paladin que no tenías una manera talmente, por ejemplo, el Liberator tampoco es que se llenase la mesa de la hostia, vamos a decir, ¿no? Entonces dices tú, ¡ay!
Vale, tenías un tiro de un grado 4 que luego no iba a presionar, pero te habías llenado la mesa y te habías hecho plus eso. Vale. Pero en Gurwit que te hacía un +1 todos los turnos, era un poquito, pues Además que como dependía de cartas boca arriba en la zona G, en una época donde el juego no levantaba tanto, por no decir casi nada, era muy de late esa carta. Y era como ya en esos extremos de la partida llenar la mesa. ¿Para qué exactamente? A ver, era como que pagar Counter Blast 2 para llamarte dos cartas cuando... Sí, no, realmente no. Sinceramente es eso. A mí yo también pienso que GBT04 se mete estar en este primer puesto, sinceramente. Y además que, repito, yo le tengo mucha añoranza. Es una caja que le tengo mucho cariño. Dicho esto, sinceramente yo creo que ya, ¿no? Porque como que llevamos llevamos 2 horas de vídeo, la gente me va a tirar, no sé, a estar tirándome los trastos por un vídeo tan largo, pero bueno. De todas maneras, chicos, espero que os haya gustado, espero veros de nuevo en algún otro vídeo de Antevanguard. Y la verdad es que no creo que este sea el único, aunque esperemos que los otros serán muchos más cortos, creo, Sí, porque sí. el próximo que nos gustaría hacer sería el de cajas pequeñas. El de cajas pequeñas no hay tanto de hablar de clanes diferentes. No tienen tantos clanes, no tienen tantos clanes. Así que bueno, dicho esto, ahora sí, espero veros de nuevo en algún otro vídeo de Antevanguard, chicos, y nos despedimos. ¿Despiden esto? Nos vemos en otro vídeo, chicos.